Mel Zelaya quiere instaurar como tal lo que es una cuarta urna para que el pueblo pudiera decidir si se realizaba un plebiscito para poder al final llegar a eh, una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, para poder ver si se podían modificar los artículos pétreos, perdón, de la Constitución. Al final, las Fuerzas Armadas pues hicieron su típico boicot. Bueno, Jorge, continuando con el tema, man, luego de este receso obligatorio. Entonces, estábamos hablando de Villeda Morales, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Bueno, nos habíamos quedado en el golpe de Estado de 1963. Justo fue el de Ramón Villeda Morales. Y como les mencionaba, ya aquí ya entra pues otro personaje que va a ser muy relevante en lo que sigue de estos golpes. Y este es el general pues Osvaldo López Arellano, ¿verdad? Aquí ya se estaban jugando otro tipo de cartas, por decirlo así, con estos golpes. No solamente era la cuestión de la bananera, sino también ahora era la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Qué países eran comunistas? ¿Qué países eran capitalistas? ¿Quiénes estaban con Estados Unidos? ¿Quiénes estaban con la Unión Soviética? ¿Quiénes eran enemigos, aliados? Todo esto empieza ahorita y esto va a durar hasta finales de los 90. Entonces, ¿qué pasa? Viene Villeda Morales, empieza a realizar, como les menciono, funda el Seguro Social de Honduras, empieza lo que es la reforma agraria en Honduras, expulsa, como les digo, expulsa ese montón de salvadoreños que estaban en el occidente de Honduras para darle esas tierras a los hondureños. Todo esto, ¿verdad? Todo lo que es la modernización del Estado llega hasta este punto donde ya tenemos banco, ya tenemos código de trabajo, ya tenemos sindicatos, ya las mujeres ya pueden votar, ahora tenemos seguro social, ahora ya las tierras se están repartiendo de manera equitativa, ya pues es como ustedes lo ven, lo leen y dicen, hey, el país está progresando, ¿qué pasó después, verdad? Pues lo que pasó después fue que después de que matan a Kennedy, prácticamente ya el gobierno de Estados Unidos cambia por completo, la guerra fría se intensifica más. eh, y esto también repercute en estos países, ¿verdad? Como les menciono, ya se corría ese rumor del comunismo, ya empezaban a decir, hey, como que esto es muy comunista, ¿verdad? Seguro social suena como a socialismo y andar repartiendo tierras iguales, eso es muy comunista, que no sé qué, ¿por qué no las trabajan y las compran ellos? Y así, entonces al final, este legado que estaba dejando Vida Morales lo iba a seguir Modesto Rodas Alvarado, que era pues prácticamente su mayor allegado, era el presidente del Congreso y era el que más tenía, era el más popular para ganar las elecciones siguientes. O sea, él iba fijo, por decirlo así. Y al final viene Osvaldo López Arellano y para que Modesto no llegue al poder, le da golpe a Villeda Morales. O sea, no espera que llegue Modesto, sino que le da golpe al anterior para decir, ni siquiera voy a dejar que te acerques. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le da golpe a Modesto si Modesto ni había llegado? Pues al final, uno era por eso, ¿verdad? Esas suposiciones comunistas y todo eso. Y lo otro era porque, y aquí es lo más importante, que era lo que decíamos con Elaman, estas reformas agrarias, estos cambios en el país, le estaban afectando a la United Fruit Company y las bananeras no iban a permitir pues que se estuviera pues afectando los intereses de ellos mismos en el norte. Entonces ellos también ayudaron a dar orden justo con los militares, con López Arellano, para poder quitar a Vida Morales del poder para que Rodas Alvarado nunca llegara. Este, Bueno, es, sí. no, ese golpe de estado fue del 72, si no me equivoco. Creo que fue. No, ese de Vida Morales fue en el 63. El 63. Ah, ok, En el de ok. 72 fue, creo que aquí lo tengo, fue Ramón Ernesto Cruz. Otro, es que ahorita vamos a ver, puro golpes en Pero fila. fíjate Tengo que, una zona cómo, y quiero, no sé, dar mi opinión en este momento en el que yo digo, man, cómo se ve también ya desde ahí, desde ese punto empezamos a partir en cómo empieza a manifestarse la influencia extranjera a generar la desestabilidad política en el país, porque como vos lo decías, o sea, ocurre la muerte de Kennedy, la política exterior de Estados Unidos cambia y se vuelve un poquito más celosa con la influencia que está teniendo Rusia hacia estos Mm, países latinoamericanos. Y empezamos a ver que entonces esta desestabilidad social que empieza a ocurrir en Latinoamérica, porque en Honduras, como estamos hablando específicamente ahorita de los golpes de Estado ocurridos aquí en Honduras. Sin embargo, durante todo este transcurso de años también hubieron diferentes sucesos que ocurrieron en Latinoamérica que desestabilizaron la economía, perdón, la política
en Latinoamérica, pero era simplemente por ese temor de Estados Unidos de perder el poderío que siempre había tenido. Cuando, como decís vos, Jorge, realmente ver cómo las bananeras empiezan a perder su dominio que tenían en el país, porque era realmente lo que ellos habían tenido. Y aquí quiero hacer colación a algo que es como, no sé si ustedes han estado escuchando últimamente el discurso de uno de los candidatos políticos, que es la Rexy Moncada, que habla de las 10 familias. Y realmente no estamos muy alejados a ese tiempo de las bananeras, porque la economía se centralizó en un grupo de poder. En ese momento eran las bananeras. Y hoy en día la economía del país está prácticamente en solo un grupo de un grupo de familias, que son 10 familias, que en realidad no es que se atacan estas 10 familias, sino que son 10 grupos empresariales que controlan el país. Entonces vemos como cada vez que se empiezan a tocar intereses del gobierno norteamericano con su economía, es cuando ellos intervienen y empiezan a ocurrir esa desestabilización dentro del país. Sí, exacto, Jonathan, y tenés todísima la razón, ¿verdad? Al final es justo lo que estamos hablando con los hipotes, que es justo ahorita, allá la segunda mitad del siglo XX, con este montón de dictaduras, no solo en Honduras, como mencionaste, sino en América Latina en general, que la intervención estadounidense es marcada, ni siquiera es disimulada, es a lo descarado, ¿verdad? Ellos empiezan a poner bases militares, empiezan a derrocar gobiernos, empiezan a hacer de todo, ¿verdad? Bueno, incluso aprovechando que estamos, bueno, no hemos llegado todavía a los 70s, pero yo considero que los 70s y los 80s es la peor década para las dictaduras militares en Latinoamérica y para la Guerra Fría como tal en general, ¿verdad? Pero ya entrando en el tema de un solo, ¿verdad? Después de lo que es López Arellano, como es la norma, de un golpe de Estado, quita al presidente, se pone él, y si no me equivoco, se está como sus 6 años, y ya después viene y vamos otra vez a elecciones. Y cuando vamos a elecciones, entra ya en el 72 lo que es directamente Ramón Ernesto Cruz. ¿Qué pasa con Ramón Ernesto Cruz? Que Ramón Ernesto Cruz se le había dicho, se le había como mandado que él tenía que respetar como tal el acuerdo de poder entre los dos partidos de Honduras, ¿verdad? Partido Nacional, el Partido Liberal. Ya para este tiempo ya se empiezan a fundar más partidos, aparece el PINU, el Partido Comunista de Honduras, que pues fue prácticamente desaparecido por Carías, y todo este tipo de partidos que se fundan en Honduras, pequeños partidos, pero que eran diferentes a los partidos de hoy en día, que dicen partidos de maletín. En ese tiempo eran partidos que sí tenían ideas diferentes y que sí realmente buscaban pues un cambio, ¿verdad? Y crecer un poco más, no era tanto como hoy en día, que son 3 partidotes y un montón de partiditos. Entonces, ya para ese tiempo, al parecer Ramón Ernesto Cruz no respeta lo que es este acuerdo de poder el que habían acordado, que era Partido Liberal y Nacional, pues van a tener prácticamente 50-50 para que el país se mantenga estable, no se incline por un solo partido, ya mucho, pues venimos de un golpe de Estado. ¿Qué pasa? Ramón Ernesto Cruz no lo respeta y entonces viene y se le da golpe de Estado por López Arellano otra vez y López Arellano vuelve a quedarse en el poder hasta el 75 y se queda en el 75 no porque él quiera, sino que en el 75 él renuncia porque se empieza a correr el rumor, y no solo el rumor, sino ya era casi una afirmación, de que tanto la bananera como el gobierno estadounidense había estado financiando a López Arellano durante todos estos últimos 15 años para realizar estos golpes de Estado y mantener el país tranquilito para beneficio de las bananeras y de Estados Unidos. Jorge, una pregunta, Se empieza a correr el disculpa. rumor. Con Sí, eso sí. que vos decís, me llama la atención porque había escuchado que a estas personas, así como mencionaba Jonathan, porque este caso se dio en toda Latinoamérica, como que Estados Unidos con estas bases militares que establecía, también entrenaba a estos militares con la doctrina que ellos tenían. O sea, se les daba como un adoctrinamiento que hasta tenía un nombre esta escuela, no recuerdo ahora, pero que era algo como que a estas personas prácticamente se les educaba para hacer todo eso, o sea, desestabilizar. Sí, prácticamente. Ellos eran especialistas en desestabilizar gobiernos. Ellos tenían que hacerlo, como vos decís, Elamán, tenían que hacerlo de una manera en la que no pareciera que fueron ellos. No, fueron los militares de Ujú. Honduras. Fue López Arellano. No hubieron soldados estadounidenses ni hubo financiamiento gringo. Ellos tenía que parecer de que solamente había sido hecho por el mismo país. Ellos tenían que estar trabajando en la sombra. Y es que para algo para lo que se especializaba Estados Unidos en este tiempo era para hacer todo entre comillas desde la sombra, ¿verdad? Y ahí es cuando aparece lo que es Era, la CIA y
Y también empieza también lo que son directamente golpes de Estado muy grandes, mucho más grandes que los de Honduras, en otros países. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han leído o han escuchado del presidente Salvador Allende, que Salvador Allende fue un presidente de Chile, el primer presidente de izquierda en ser elegido democráticamente en toda Latinoamérica. Él era prácticamente era la salvación de Latinoamérica, lo miraban a él. Era un señor bien tranquilo. Eh, él era, él era bien de hechos. Él no era de te voy a tirar a los militares, te voy a responder. No, él era de hechos. Y él fue boicoteado de una manera por los gringos, de una manera tan grave que para matarlo, para hacer el golpe de Estado prácticamente tuvieron que conseguir un caza, o sea, una F-5, no sé qué avión era, pero era un jet de combate que empezara a bombardear la Casa de la Moneda, que es la casa presidencial chilena, hasta que Allende murió. Y ya después con Allende se instala Pinochet, que es considerado uno de los peores dictadores, no solo de Chile, sino de la historia de Latinoamérica. La peor dictadura que pudo haber en Latinoamérica. Sí, Pinochet fue lo peor y estuvo hasta los 90. Y Pinochet se instala en Chile después de matar a Allende. Obviamente él se atribuyó la muerte de Allende, pero la verdad fueron los gringos. Fue un avión de combate gringo. Ya es como llegaron al punto en el que ya no podemos deshacernos de este man de manera sigilosa. Ni modo. Toca desenmascararnos. Jorge, es que y eso no solo fue... Estados Unidos... Perdón, me interrumpa. Estados Unidos es el famoso que tira la piedra y esconde la mano. Ajá. Sí. Eso es lo que te iba a decir, que Estados Unidos ha tenido influencia en casi todos los países de Latinoamérica, man, pero lo hace como que no, yo no sé nada de eso, pues. Y fíjate. Y lo sigue haciendo hoy en día. Claro, sí, mira, claro. y lo siento que tal vez traiga el tema a colación, que no es lo que está tal vez relacionado, pero mira lo que está pasando en Israel y Palestina, y que ahorita Palestina dice, tengo pruebas de que Estados Unidos está involucrado. Y Estados Unidos está diciendo, no, yo no tengo nada que ver, a mí no me involucres. Sí. Pero ahí vamos, volvemos a lo mismo. Es que esos manes siempre están donde está el relajo. Después de todo lo que me has demostrado a lo largo de la historia, ¿cómo te voy a creer ahorita de que no tenés nada que ver? Y fíjate que me da risa porque son tan cínicos que después de 40 o 50 años ya lanzan una serie de documentos que ya dice que ellos estuvieron Una ahí. película, Ajá, que ellos estuvieron ahí, que fueron. Y ellos son los buenos de la historia, Sí. los vencedores y No, todo. y Más películas de ustedes guerra. ven, ustedes ven declaraciones de Biden o de Trump, ahorita ya poniéndonos más actuales, que dicen, no, yo voy a detener la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y ustedes qué tienen que ver ahí? ¿Me entendés? Exacto. Entonces ahí ustedes ven como antes era un poquito más sutil, pero ahora ya no. Ahora donde hay guerra, ellos están ahí metidos. Y Israel es prácticamente Estados Unidos 2.0, ¿verdad? ¿Quién es el que le da todo el armamento y todo lo que tiene Israel para ser tan potente? Pues Estados Unidos, ¿verdad? Su principal aliado. Entonces ahí podemos ver cómo desde ahorita ya se van marcando esas bases que hoy en día pues ya son marcadísimas. Y no solo está también esa dictadura, también está una que es considerada de las peores también, creo que es la segunda después de Pinochet, que es la de, ¿cómo se llamaba? Jorge Rafael Videla, en Argentina. Videla, si no me equivoco, estuvo como sus 7, 8 años siendo dictador de Argentina, y él llegó al punto en el que él mataba gente. Él no te encerraba, él los mataba y los desaparecía y los iba a tirar al Río de la Plata. Por eso, ¿cómo se llama? ¿Las Madres Buscadoras? No, pero ese es en México. Hay otro movimiento en Argentina que también es de madres que nunca llegaron a ver a sus hijos, que eran universitarios, que ni siquiera tenían que ver con política, pero no estaban de acuerdo con la dictadura y los desaparecían. Incluso lo peor que pudo haber pasado es que el Mundial de Argentina, no fue Argentina. 78. Sí, ese fue, Argentina ¿verdad? 78, creo que sí. Ajá. Ese mundial se hizo para limpiar la imagen de Argentina por lo mal que estaba quedando ante el mundo. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo la FIFA y otras organizaciones también coluden con estas dictaduras militares y con estos golpes de Estado a como les convenga. Es increíble. Pero las madres de la Plaza de el mismo Mayo. Chespirito. Esas menos, las madres de la Plaza de Mayo. El mismo Chespirito fue a dar función a Argentina para que la gente prácticamente olvidara lo que estaba pasando, porque, Chespirito está en Argentina, y decir como, sí, qué bonito país, qué bien, todo aquí bien tranquilo. Como entonces, que todo está normal. Sí, todo bien, vengan a Argentina, aquí todo bien. Entonces, ustedes pueden ver cómo al final estos entes internacionales, obviamente Chespirito no es como tal Chespirito, pero Chespirito se movía por medio de otros medios, se usaban para limpiar estas imágenes, ¿verdad? Y aquí Honduras no es la excepción. Aquí igual pasaba lo mismo. Siempre se buscaba como culpar a otro. Otro fue. Y entonces ya con tal de que no se diera a colación todo lo que estaba pasando detrás de la cortina, ¿verdad?
Algo que se marca mucho también en los 70 es, aparte de la guerra de Vietnam, pero eso no tenemos que ver, es directamente algo en lo que sí teníamos que ver lastimosamente, que es la guerra sandinista, la guerra de la revolución nicaragüense. Lastimosamente, por culpa de estas dictaduras militares, Honduras era prácticamente el hijo de Estados Unidos aquí en Centroamérica. Y hasta pena me da decirlo. Aquí los países que más hacían lo que Estados Unidos dijera eran Honduras y Costa Rica. Y Cre- justo esos dos países eran claves para los gringos para ver qué pasa en Nicaragua. Ahí Entonces está el vienen, punto, Jorge. ujú, Exactamente, ahí das en el clavo cuando decís, no es que Honduras pasó a ser el hijo de Estados Unidos, sino que éramos, somos y seremos el punto sí, estratégico que en los Estados Unidos, o sea, te lo digo así, yo que siempre se lo he necesitan. dicho a las personas, o sea, quisiera equivocarme, pero yo se lo digo a la gente que con la que logro intercambiar a veces opiniones y les digo que es mi parecer propio, en el que Estados Unidos puede perder cualquier país, cualquiera, menos Honduras. Y el Menos sí, mejor Honduras. ejemplo de ello fue como, y ahorita con el relato que estás dando y que estamos entrando a los 70 y los 80 y creo que aquí vamos a entrar con la desaparición inclusive que hubieron aquí de los estudiantes para los 80 y empezaste con la, con la guerra sandinista en Nicaragua, pero la izquierda triunfa, o sea, vamos a decirlo así, Estados Unidos pierde Nicaragua. Estados Unidos posterior a perder Cuba, después perder Venezuela, empieza a perder Nicaragua y empieza a perder país por país, ellos dicen, esto lo tenemos que frenar como sea. En Nicaragua no funcionó lo de los contras, entonces listo, aquí no en Honduras no vamos a poner a pelear, lo vamos a desaparecer y punto. tenés absolutamente toda la razón, man. Lastimosamente es algo muy triste de mencionar y también es triste que no solo pasó en Honduras, ¿verdad? Sino en otros países es como ellos lo miraban como una enfermedad. Ellos miraban el comunismo como una enfermedad y ellos decían, si no la cortamos de raíz, esto se extiende, ¿verdad? Y perdemos todo nuestro poder en Latinoamérica. Y Latinoamérica miraba el comunismo, tal vez no directamente el comunismo, pero sí la postura izquierdista como algo más fresco, ¿verdad? Algo que tal vez podía beneficiar más a la población que estas posturas que habían tenido durante todo este siglo que realmente no habían avanzado prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, mucha gente, en especial los jóvenes, y que ahí es por eso el target, como decirlo así, el punto principal de estas personas, estos escuadrones de la muerte y todo eso, eran estudiantes universitarios. Empieza todo este problema con la guerra sandinista, ¿verdad? Y como vos mencionaste, Jonathan, los contras es un punto muy importante, porque los contras al final, ni siquiera todos los contras eran nicaragüenses, habían contras hondureños que estaban peleando en Nicaragua. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua se metían a la Mosquitia y agarraban cipotes misquitos y les decían, vaya, anda a pelear, y los montaban a un camión, y el cipote, o sea, la Mosquitia es tan grande que uno sabe en qué parte estás en Nicaragua, en qué parte estás en Honduras, y ya lo pasaban a Nicaragua a pelear una guerra en la que él no tenía nada que ver. Y creo que uno de los puntos más graves, y aquí sí entra el siguiente golpe de Estado, que es el de Juan Alberto Melgar, es cuando ya aquí se empieza también a, a dar a colación lo que es el narcotráfico. Aquí ya empieza a entrar en juego este punto tan importante que hasta hoy en día sigue siendo marcado, ¿verdad? Que esto fue en el 78, a ver, sí, en el 78. Entonces empieza a jugar ya esto que es el narcotráfico, que todavía hoy sigue siendo algo tan marcado, ¿verdad? Tan controversial que Estados Unidos lo repudia y al mismo tiempo es su principal comerciante y su principal comprador y que entonces, ¿cómo es la cosa, verdad? Entonces aquí en los 70 empieza. A finales de los 70, perdón, justo los contras era bien común porque los contras nadie sabía quién lo financiaba, quién les daba armas, quién les daba equipo, quién les daba recursos. Ya después, más adelante, se va conociendo que quien financió a los contras durante todo el tiempo de la guerra sandinista fue la CIA. Ni siquiera fueron otras dictaduras aliadas de Nicaragua, fue la misma CIA. ¿Y qué hacían? Hacían un intercambio de armas por cocaína. Entonces, la CIA le daba armas de alto calibre a los contras y los contras le daban cocaína a la CIA. Y ustedes decían, ¿y la CIA para qué quiere cocaína? Pues resulta que es un plan enfermísimo que a mí realmente me puso grave, que es que la CIA repartía esa cocaína de manera sutil siempre en los barrios negros de Estados Unidos para mermar a la población negra, No volver los puede ser. drogadictos dependientes pobres y que la población blanca pudiera, pues Sobresalir. obviamente elevarse más que ellos, ¿verdad? Ajá. Ve, Entonces, Jorge, hay una película inclusive que habla sobre este tema, que no sé si ustedes han podido verla, que se llama Barry White, de un piloto estadounidense, que al final de la película te dicen, nada de lo sucedido en esta película es cierto, pero te cuentan realmente tal cual como hizo la CIA, de que utilizaron un piloto que el cual lo agarraron
moviendo droga y Ah, después, y cuando él dijo, bueno, aquí ya valí porque ya me agarraron, el gobierno le dijo, no, más bien es que vos no servís más afuera que preso. Entonces Sí, ahora totalmente. con tu vuelo vas a mover droga, vas a aterrizar en Nicaragua, te traes nicaragüenses, los armamos y después te regresás y que se maten entre ellos. Entonces vemos también ahí como lo venimos diciendo, pues, y no es que tengamos algo en contra, pero es que la historia no se puede negar. Pero sí. vemos el doble moral que tiene Estados Unidos o los intereses legítimos que realmente podrán tener. Y como decís vos, imagínate, y me da risa lo que me decís lo de la cocaína y al mismo tiempo pesar porque lo que ellos buscan hacer. Mira, yo siento que Estados Unidos ha sido la forma, lo que hizo Hitler con los judíos de querer exterminar a los judíos y todo eso. Estados Unidos lo hace sutilmente, lo hace sin que se den cuenta, realmente, créeme lo que sí. Cuando él quiere desaparecer un sector de la población, lo hace a su manera, porque inclusive te lo diré, y esto con el afán también de enriquecer el podcast, el hecho también de la marihuana, el hecho de que la marihuana en ningún momento fue declarada un psicótico, ni siquiera médicamente o científicamente, simplemente fue porque Estados Unidos, al ver los cubanos que tanto fumaban y los jamaiquinos en territorio, él dijo, eso es una droga, dijo, y hay que erradicarlo, y desde a partir de ahí fue mencionada como una droga. Entonces, vemos cómo, pucha, realmente Estados Unidos Está en todo. Está en todo. vale todo. Sí, totalmente. Y creo que ahí tocaste un tema muy importante, Jonathan, que es esta intervención de Estados Unidos de manera así como la guerra, ¿va? Porque qué mejor comercio de guerra que el de ellos, ¿verdad? Sí. Entre más guerra haya, para ellos es mejor porque más generan dinero. Son el principal fabricante de armas en el mundo, de tanques, de todo. Ellos, por eso donde hay una guerra, ellos ahí están, porque ellos están haciendo negocio. Es el Entonces, negocio más vos rentable para ellos. Exacto, exactamente. Así se Y vos levantaron mencionaste algo muy realmente. importante. Siempre Estados Unidos va a buscar una guerra. Primero era la guerra contra el comunismo y vimos todo lo que pasó, ¿verdad? Todo durante el Sí. siglo XX, dictaduras militares, golpes de Estado, guerrillas, bases militares estadounidenses en todos los países. Después de la guerra contra el contra el comunismo, ahora era la guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Ahí se Terrorismo, fueron a sí. meter a Irak, Afganistán, ya sabemos lo que pasó. Al final todo era una fachada para petróleo. Sí. El Y autoatentado. pues México tiene miedo, digo yo por México más que todo, porque ahorita en el gobierno de Donald Trump, no sé si han visto, que ahora Donald Trump, Estados Unidos en general, ya no le declara la guerra ni al comunismo, ni al narcotráfico, ni al terrorismo, no, ahora a los cárteles Ajá. mexicanos. Entonces, México tiene miedo porque, bueno, muchos van a decir, uy, por fin, alguien como Estados Unidos, porque ven el Estados Unidos de las películas, que llega un solo man como Schwarzenegger con una metralleta y limpia una ciudad. Entonces, ellos dicen, uy, por fin un país nos va a ayudar, nos va a quitar los cárteles, pero al final es mentira. Esa es la excusa para entrar. Y ya la intervención nunca pasa y ellos sacan lo que pueden de ahí. Y eso es lo que pasó aquí, pasó en toda Latinoamérica, pasó en Medio Oriente y si sigue así, puede que pase en México. Aunque yo miro que la presidenta de México pues es bastante firme. Para las cosas que Donald Trump dice de México, ella realmente es como, no, yo no lo voy a dejar, yo no lo voy a dejar, pero a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, algo que mencionaste ahí, Jonathan, es clave. Ellos primero tiran el discurso donde dicen, no, nosotros vamos ahí no porque queramos, sino porque debemos, ya va con el heroísmo, debemos liberarlos del comunismo, No debemos ocupan, no liberarnos solicitan. del narco, del terrorismo, debemos liberar a estos pobres países que sus niños como sufren. Es Están mentira. sufriendo, sí. Entonces al final, pues eso es lo que termina realizando Estados Unidos. Y ya, pues volviendo a caer en el tema, que esta es la cosa Esto lo podemos dejar con la para otro historia episodio. Sí, 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 sí. esa es la cosa con la historia que uno puede estar aquí todo el día. Sí, man. Entonces, estábamos hablando justo de Juan Alberto Melgar. Este fue en el Sí. 78, la guerra sandinista, y todo eso pasa en el 79, o sea, un año después, pero toda la década ya se venía como cociendo algo, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que, bueno, primero entra toda la cuestión del narcotráfico, ¿verdad? Entra ahí, aparece la figura de Ramón Mata, que todo hondureño sabe quién es Ramón Mata, y es pues tal vez el mayor narcotraficante, no sé, Que a ¿verdad? diferencia de otros, él sí regresará. Sí. Sí, ahorita justo él era tendencia, creo que el mes pasado hablando de él y todo, Sí. de que al parecer iba a salir. Bueno, Ramón Mata en su tiempo, el mayor narcotraficante de Honduras, y él tranquilo, o sea, él le regalaba dinero a la gente hacía fila fuera de su casa todas las mañanas porque él les regalaba
mochilas llenas de dinero, se ofreció a pagar la deuda externa del país, obviamente con sus intereses, ¿va? No es como que era Claro. el narco más noble de corazón que exista, ¿no? ¿Va? Él con sus intereses de que lo dejaran hacer pues lo que él dijera y mandara para siempre, ¿va? Y al final, pues igual, la figura de Ramón Mata y pues también la de Juan Alberto Melgar sigue siendo pues producto de debate porque Ramón Mata no fue extraditado como tal, ¿verdad? No hubo una orden de extradición, sino que vinieron Fue elementos secuestrado. estadounidenses, lo secuestraron y se lo llevaron. Y entonces ahí ves vos Pucha. otro ejemplo que tenemos también de cuánta presencia tenían los gringos aquí, al punto de Sí. venir, agarrar a un narco, secuestrarlo y llevárselo. Un perro Nadie está a pasocazo favor del entraba ese día. narco, pero nadie está a favor de Estados Unidos tampoco. Sí. Y ese no era el proceso. No había orden de extradición, la extradición no había sido aprobada, Mata estaba en su casa, entonces es también una figura de debate creo que es el mejor ejemplo de cómo puedes ver hasta dónde está marcado como tal el intervencionismo de Estados Unidos en ese tiempo, al punto de que ellos ni siquiera ocupan seguir las reglas de un proceso para llevarse a alguien, entonces, y a alguien tan importante. Entonces ahí queda bien marcado y justo por eso también le dan golpe a Juan Alberto Melgar. ¿Va? Consideran que él tiene mucho que ver con comunismo, tiene mucho que ver con narcotráfico, prácticamente le echan la culpa de todo. Y aquí, a diferencia de los golpes de Estado anteriores que hablamos, no se lo da como tal López Arellano, porque pues López Arellano más bien ya nadie quería saber nada de él, ¿va? Después de que se confirmó que él había sido financiado por Estados Unidos todos esos 15 años. Eh, Aquí se lo da tres generales que se les mencionaron el triunvirato militar por ser tres, y al final el principal de ellos era Policarpo Paz, y él termina quedando como, disculpen, él termina quedando como presidente de Honduras durante este periodo, después de que se llevan a Juan Alberto Melgar, de que lo quitan, perdón, y esto se mantiene hasta los 80s. En los 80s ya estaban esperando a ver qué tal si ya estaba como más tranquilo todo, ni tanto, porque en los 80 es cuando empieza lo bueno. Empiezan las desapariciones, empiezan las culpas, empieza todo contra estudiantes universitarios, el Escuadrón 316, lo peor que pudo haber aquí, un escuadrón Sí. especializado solo para desaparecer gente. Comandado Y por el famoso Billy Billy Hoya. Joya. Billy Joya, que hasta se arrodilló en un noticiero diciendo que nada que ver y todo, bueno. Lo peor, ¿va? Lo peor que pudo haber pasado en los 80 creo que es la época más oscura de Honduras en ese aspecto político. Es la mejor época en música, pero es la más oscura Sí. en cuestión política aquí en Honduras. Al final, después de todo esto, si no me equivoco, creo que es hasta el 85, que las cosas como que se calman en un ámbito político, entre comillas, porque como les digo, estaba pasando todo este problema del comunismo y todo esto de esta inestabilidad tan grande, jóvenes desapareciendo, gente muriendo, había gente que, imagínate que vos podías hablar a la policía y decirle que tu vecino era comunista y llegaban y lo llevaban. Solo porque tu vecino tal vez te caía Solo, mal solo porque se lo porque dejó parqueado el decía, carro enfrente tuyo. no Era, necesitaba era, pruebas ni nada. exacto, era una paranoia, era como una histeria. Como les digo, el comunismo, tanto en Estados Unidos como acá, siempre se manejó como si fuera una enfermedad. Es como que era como en ese tiempo, como decía, mi vecino tiene lepra, llévenselo, porque si no nos va a contagiar a toda la colonia. Entonces, eh, fue un periodo demasiado oscuro para la política hondureña, bastante feo. Y ya después de eso, el triunvirato Policarpo Paz en especial, decide mantenerse en el poder hasta el 85, si no me equivoco, y es cuando empieza ya como tal la época más democrática que ha tenido Honduras en a saber cuánto tiempo, que es con Roberto Suazo Córdoba. Roberto Suazo Córdoba era bastante controversial también, porque él era muy de su ley, era muy terco, entonces él era como, yo lo digo, yo soy el presidente, así se hace. Entonces, con Suazo Córdoba se tuvo que llegar como a una negociación, porque dijeron, si vos te pones tonto, también te vamos a dar golpe. Pero el país ya había tenido demasiados golpes, entonces Suazo Córdoba decidió manejarla tranquilito, entre comillas, y al final Suazo Córdoba, ya cuando iba terminando su periodo, Suazo Córdoba se quería quedar en el poder, entonces hubo pues tentativa de golpe, lo amenazaron de que si seguía con eso, le iban a dar golpe, y entonces al final Suazo Córdoba decidió no quedarse, se salió, o sea, terminó su mandato de manera legítima, y entonces aquí ya empieza como tal la primera en a saber cuántos años, época democrática, tranquila de Honduras, ¿verdad? Ya Suazo Córdoba, después Callejas, ahí podemos ver primero, o sea, un liberal, después un nacional, después viene Carlos Roberto Reina, liberal,
Carlos Flores, liberal también, en los tiempos del Mitch. Después viene Ricardo Maduro, nacional. Y después caemos al otro golpe, que es Mel Zelaya, o Manuel Zelaya Rosales, liberal hasta, también. hasta ese momento, Jorge, nos mantuvimos durante un bipartidismo, que era, como decís vos, lo que estaban haciendo era turnándose el poder. Sí, como bien decís vos, o sea, de venir de un periodo de golpes de Estado en el país, de una inestabilidad política, y qué interesante, te diré que no somos conscientes realmente hasta este punto de cómo ha sido realmente nuestra historia. ¿Por qué te digo esto? Porque la vez pasada yo me puse a estudiar el caso de Venezuela puntualmente, te diré, y me fijaba de que Venezuela en su historia nunca ha tenido un gobierno estable. Venezuela también proviene de golpe tras golpe tras golpe de Estado. Entonces yo decía, la verdad es que un país como Venezuela no es un país políticamente estable, pero ahorita escuchándote a vos, realmente nosotros tampoco nunca lo hemos sido. O sea, nosotros venimos de golpe tras golpe tras golpe, y cuando creímos caer a una normalidad, no fue una normalidad, no fue una democracia, fue un bipartidismo en donde se turnaban el poder. Sí, pero antes de que le puedas contestar a ese man, es lo que quería agregar eso, man, que podríamos decir de que ese patrón se repetía bastante en lo que es el siglo pasado, con este tema de los gobiernos, de que el man que llegaba al poder se quería quedar más del tiempo establecido. Exactamente, man, totalmente. Y muchas veces, lastimosamente, esto pasaba no solo por, como dicen la gente, se emborrachó de poder. Y ahora que quien le encanta el poder, que por fin lo sintió, ya no lo quiere soltar. Eso sí es verdad, pero no es solo eso, sino lo que implicaba detrás. Muchas de estas personas, muchos de estos gobernantes, y hoy en día también lo podemos ver, ¿verdad? No se quieren ir del poder por todo lo que están escondiendo abajo de la alfombra. Ajá. Y todos por decirlo así, los negocios, las estrategias y todo lo que están haciendo mientras son presidentes, que cuando ellos dejen de ser presidentes la gente lo va a descubrir. Entonces, al final, recordá que justo ahorita no estoy afirmando nada, ¿verdad? Pero justo ahorita es cuando pega el boom del narcotráfico. Y es cuando empieza toda la cuestión de los desaparecidos, toda la cuestión del comunismo. Y obviamente ningún presidente después va a querer dar la cara y decir, sí, yo aprobé todo eso. Prácticamente yo fui quien mató a toda esa gente. No sé si ustedes saben que a Jorge Videla, el que les mencionaba hace rato de Argentina, fue el único de los pocos presidentes dictadores que se le hizo juicio por toda la gente que mató, por toda la gente que mandó a matar. La gente que tiró al Río de la Plata, que nunca volvió a aparecer, que fue a dar al mar, y también que fusilaron adentro del estadio, del mismo estadio donde se jugó la Copa del Mundo. Entonces, a él al final lo sentenciaron, pero bien viejito, y al final murió en la cárcel, pero Pinochet murió impune, por ejemplo. Y entonces muchas de estas personas también no querían dejar el poder por lo mismo, porque sabían que fuera del poder iban a tener que pagar. Y creo que fue lo mismo que pasó. Justo, mejor ejemplo no tenemos que lo que pasó con Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Él, justo por lo que no quería soltar el poder, era porque él sabía lo que venía después. Pero digamos a eso, porque nos quedamos en el golpe de Estado del 2009. Creo que sería mejor hablar de esa persona cuando lleguemos a la época actual, a estos días. Solo quiero aclarar algo también, Jorge. Pinochet murió en la impunidad al final, pero sí fue arrestado en Londres. Él fue detenido porque quien le presentó un caso fue España, por casos de tortura y todo eso, pero al final quedó en libertad por cuestiones de salud. O sea, sí murió impune al final, pero sí se le abrió por lo menos un expediente judicial. Sí se le hizo proceso. Es correcto. Sí. Okay. No, por lo menos se le intentó. Sí. Bueno, entonces aquí creo que ya caemos. Caemos al... ¿Podrías decir vos que es el más relevante, el más mediático, el del 2009? El más mediático, sí, totalmente. Y el más relevante, considero yo que también. Bueno, primero que todo, yo considero, creo que aquí, con lo que me enviaste, aquí está, sí. Yo puse los más relevantes, puse dos. Puse el de Villeda Morales en el 63, como el primero, el más relevante del siglo XX por todo lo que se perdió. Por todo el proceso que se interrumpió, de cómo iba el país y todo lo que pudo haber sido, ¿verdad? Además de que fue, hasta donde se sabe, fue un muy buen gobierno, un muy buen presidente, todavía muy querido hasta hoy. Entonces, el siglo XX puse el de Villeda Morales del 63, y en el siglo XXI, que solo ha habido uno, ¿verdad? Esperemos. Pues sí, totalmente el de Manuel Zelaya, totalmente el más relevante y el más mediático, ¿verdad? No sabemos, para el siglo XX, no sabemos qué tan
qué tan mediáticos pudieron haber sido Claro. los otros golpes. Obviamente ahí la gente más que todo se da cuenta de las cosas por radio, televisión y periódico. Solo esas tres fuentes. Si el gobierno controla esos medios de comunicación en que estamos. Sí. Exactamente. Y entonces... No, perdón, Jorge, no, continúa. Sí, entonces, bueno, como les digo, no sabemos qué tan mediático pudo haber sido, pero eso totalmente sabemos que del 2009 fue el más mediático en la historia de Honduras. ¿Para qué? Ya obviamente ya se contaba con otro tipo de medio. Algunas personas, no todas, ¿verdad? Tenían internet. Ya la televisión era mucho más mundial, era más globalizada. Ya creo que ya la gente empezaba a manejar redes sociales, ya existía Facebook, YouTube. En el 2009 creo que solo esas dos eran las más usadas, ¿verdad? Entonces ya era totalmente otros tiempos donde sí, eso fue totalmente sabido. Jorge, pero y qué interesante ver cómo vos hablabas ahorita del golpe de Estado del 63 de Villeda Morales y decías, este golpe ocurre justo cuando todo parecía que el país estaba yendo bien, cuando había justicia social, cuando había equidad y todas esas cuestiones. Y aquí no sé qué tanto compartirán mis compañeros, pero yo opino lo siguiente. Son los dos y ojo, imagínate que vos sos, vamos a decir aquí el tercero imparcial, porque vos sos el historiador y el invitado el que nos viene a hablar sobre contarnos la historia. Y yo digo, el golpe de Estado de Mel ocurre en un momento también en el que empiezan a tocarse intereses económicos de que nunca antes se habían tocado. Por ejemplo, yo te lo diré, o sea, recuerdo cuando hizo el cambio del salario mínimo. La empresa privada fue la primera en saltar y en decir, si es que si nos tocas el salario mínimo, vas a espantar y vas a hacer huir a la empresa privada. Nadie va a querer venir a invertir en Honduras. Empieza a tocar intereses, empieza a hacer alianzas estratégicas, como por ejemplo con Petrocaribe, donde empezamos a tener un consumo de combustible mucho más barato, empieza a bajar también la canasta básica. Entonces todo te pintaba como, ok, subiste el salario mínimo, hiciste que bajara la canasta básica, el combustible estaba más barato, parece que el país está yendo bien, ¡pum! Golpe de Estado. ¿Por qué? Porque todo tildaba que esto parece ser que tiene aire de comunismo. Entonces vemos como los dos golpes más que vos nos pintás como ser los más relevantes del país ocurren en los momentos en que el país parece ir mejor. Fíjate que ahí yo quiero hacer un comentario también, man, porque vaya, eso vos lo mencionás y me parece muy, muy acertado, pero lo que se cuenta en los medios ya es otra cosa, ¿me entendés? Porque lo que se dice así rápidamente es que Mel Zelaya se quería reelegir. Entonces yo me pongo a pensar cuántas cosas en la historia de Honduras realmente se han omitido porque los medios han estado polarizados, ¿me entiendes? O sea, yo no sé cuántos libros de historia realmente tocan a fondo ese tema de los desaparecidos de los 80 y de los 90, que es algo que me parece algo muy trascendental, ¿me entendés? Que no es muy desconocido para todos, pero cuántas cosas en realidad han pasado en la historia que no conocemos a cabalidad, por lo mismo, porque los medios han estado polarizados, siempre están los medios de un solo lado. Sí, no, es la famosa oposición mediática, y te lo diré ahí, el mejor ejemplo de ello fue Hitler. Y él cómo logró conquistar Alemania, inclusive él creó el poder mediático. Él estableció un poder dentro del Estado que se dedicaba simplemente a la propaganda política nazi. Y así fue como él logró tomar control de toda Alemania y casi toda Europa. O sea, te das cuenta, por eso hay un libro que habla los 4 poderes del Estado. O sea, y vos dirías, ¿cuál es ese cuarto poder? El poder mediático. Vos tú controlas los medios de comunicación, controlas el país entero, controlas lo que la gente diga, lo que la gente piensa y lo que la gente haga. Entonces realmente vemos y comprendo de la manera. Imagínate cómo decir vos, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque podemos decir, dentro de las teorías que hay del por qué ocurrieron el golpe de Estado del 2009 es esa también, que Mel Zelaya se quería reelegir y todo eso. Y vamos, no hay que irnos muy lejos, basta con analizar la historia y ver cómo, yo se lo digo, miren, y esto es bien difícil porque a veces hablarlo con personas que no quieren entender, es bien yuca, te lo digo porque personalmente me toca hablarlo a veces con mi familia también. Por ejemplo, mi papá es una de las personas que está en contra de Mel Zelaya, para él no fue golpe de Estado, o sea, él argumenta muchas cosas en las que yo digo, ¿cómo ignoramos nuestra propia historia realmente? Y basta realmente con ir y leer los índices económicos del país, en qué momento nos encontramos, y vos decís, hey, pero porque si estábamos tan bien, ¿por qué ocurrieron estas cosas?
y lo siento que te interrumpí, Jorge, continúa. Pero entremos en ese momento. Sí. No te preocupes, más bien, considero que lo que acaban de decir ustedes es totalmente relevante. Creo que, bueno, no recuerdo esa frase realmente de quién es, ahí estoy citando al aire, ¿verdad? con lo que dijo Elman, pero hay una frase que dice que quien controla los medios controla el país. Entonces, puede que esté pasando algo trascendental y los medios lo toman como totalmente diferente, totalmente adverso, y entonces al final la población que se informa por los medios lo va a tomar como los medios lo digan, ¿verdad? Ay, esta metáfora de Platón, creo que era la cueva de Platón, donde las personas dentro de la cueva solo ven las sombras de lo que pasa fuera de la cueva y por eso no salen. La primera persona que sale mira que afuera de la cueva está todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver cómo los medios toman tanta relevancia en esto, juegan un papel primordial, ¿verdad? Y al final, pues sí, tiene toda la razón con respecto a eso. Y hay otro tema que quería tocar también, que lo mencionó Jonathan, que es la cuestión de las empresas privadas y las familias más importantes, ¿no? Hoy en día ese tema es tendencia ahorita, con la lista de Rixi, todo eso, es tendencia de cuáles son las 10 familias más poderosas y millonarias de Honduras. Y todos sabemos que el país avanza al beneficio de ellos toda la vida. Y tenemos que mencionar algo, son familias que ya se venían suscitando desde antes, no se marcaban porque todavía seguían siendo familias que solamente se dedicaban a empresarios, no se metían como de lleno en política, pero después de que vieron que la política no les beneficiaba, que los empleados ganaran más, que tuvieran más derechos, que tuvieran días libres pagados, vacaciones, no, eso no, ¿cómo así? Si no trabaja no se le paga. Y entonces empezamos a ver estas familias de origen árabe y palestino que se empiezan a instaurar en el país desde inicios del siglo XX y cada vez van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, al punto en el que ya pues controlan el país prácticamente, ¿verdad? Y como vos mencionaste, Jonathan, al final, ¿quiénes son los dueños de estas empresas privadas? Son ellos. ¿Y a quiénes les va a afectar el bolsillo a pesar de la millonada de dinero que tienen, verdad? Es a ellos. A pesar de que no pagan impuestos, no pagan los gastos básicos, luz, agua, todo eso, no lo pagan y solo generan y generan y generan más para ellos. Aún así les duele cualquier tipo de cambio que venga por parte del gobierno, porque al ser del gobierno tienen que cumplirlo sí o sí. Y esos intereses cuando les afecta a ellos, realmente es cuando ellos saltan, brincan, como dijiste vos, ¿verdad? Indignados por los cambios que se están haciendo, ¿verdad? Otra cosa eran también, y ahí tiene mucho que ver el toque mediático, como mencionaba Elamán, que es con respecto a las alianzas que hacía Manuel Zelaya. Todos sabemos que Manuel Zelaya era muy allegado con Hugo Chávez, que era el presidente de Venezuela, y ya los medios ya venían, Honduras se va a convertir en Venezuela, y seguimos con eso. Sí. Y desde que Xiomara es presidenta, sigue ese discurso, Venezuela 2, Honduras, pero ahora es peor, porque ahora dicen, no, Honduras va a ser, Ahora hace 4 años el argumento era nos vamos a convertir en una Venezuela y Cuba, pasaron 4 años y no estamos ni siquiera a las puertas de eso, y ahora es que fue el comienzo, ahora sí. O sea, ese argumento se va a seguir repitiendo durante largo la historia. El argumento comunista que utiliza la ultraderecha simplemente es para intimidar, pero nunca ha sido real. Y creo que eso es bien difícil, Jorge, de hacer entender a las personas. Porque la gente veces más bien cae en el juego de la ultraderecha, de decir, sí, es cierto, esto es comunismo. No, ni siquiera sabes qué es comunismo. Ni siquiera comprendes lo que es el comunismo. La onda es que la gente repite lo que escucha, man, lo que se vuelve más viral y carece de ese análisis, man, de ponerte a leer un poco, man, de poder entender lo que... de tener tu propio criterio, pues no solo estar repitiendo, man. Y aquí te quería hacer una pregunta, Jorge. Cuando vos estás estudiando esta carrera de historia, todo es de manera neutra. No sé si me doy a entender, como no hay, por decirlo así, no está contada de una manera... Exacto. Está de manera neutra. ¿O cómo es la onda? Fíjate que al final... en la carrera de historia, la enseñanza es bien diferente. Bueno, digo yo bien diferente, pero no he estado en otras carreras, así que no sabría realmente. Pero el chiste de la historia es que la historia, uno al final siempre se inclina por algo, toda la vida. No puedes decir que sos objetivo en absolutamente todo porque lastimosamente no es cierto. Pero la enseñanza sí se puede dar de una manera objetiva. Puede que yo sea de cierta ideología,
pero si yo a vos te voy a dar clase, no te voy a enseñar solo lo que yo creo, sino también te voy a enseñar en lo que yo no creo. Así te enseño a vos los dos lados de la moneda, como te decía, el claroscuro, ¿verdad? La vida no es blanca y negra, sino que es un claroscuro, son las dos. Entonces, no hay mejor manera de entender cómo funciona un proceso, cómo fue un evento, cómo era una persona incluso, que viendo las dos versiones de la historia, ¿verdad? Entonces, considero yo que al final, como vos decís, man, vos tenés toda la razón. La historia se maneja de esa manera. Te la intentan enseñar de esa manera, de manera objetiva. Pero al final, ciertas personas tienen inclinaciones, ¿verdad? Tienen gustos, por ejemplo, no te voy a mentir, yo tenía maestros que eran de izquierda totalmente así, no lo escondían, pues yo soy de izquierda y yo toda la vida de la izquierda. Pero ellos no te iban a decir, usted solo lea a mi izquierda, ¿me entendés? Usted solo dígame por qué la izquierda es buena y la derecha es mala. No, ellos te ponían a estudiar las dos cosas. Y ellos no te iban a decir al final del curso, ahora decime cuál es cuál y dependiendo si me gusta tu respuesta, pasad. No, ellos te decían las cosas, a pesar de sus creencias, ellos te decían, vos haces la tuya, vos entendés los dos lados de la moneda, las dos partes de la historia, la de los ganadores y los perdedores, como dicen, y vos forma tu criterio de quién realmente es para vos el que tenía la razón, porque la cuestión de la razón es muy debatible, la verdad es totalmente relativa, no hay verdades absolutas y también nunca hay buenos ni hay malos, ¿verdad? Eso es algo que en la historia uno lo tiene que entender, es norma, ¿verdad? Lo tenés que llevar tatuado. Claro. No hay buenos, no hay malos, no hay verdades absolutas y prácticamente nadie tiene la razón, tiene su verdad, pero puede que totalmente, puesta en un contexto ya completo, puede que sea totalmente aparte a lo que realmente creía. Y lastimosamente mucha gente, y lo digo porque yo conozco gente así, cae en el fanatismo, ¿verdad? Sigue personajes, sigue movimientos y realmente no los estudia, solo escucha lo bonito. Ajá. Y entonces lo sigue de manera ciega y creo que eso es lo peor que puede pasar a la hora de tanto de estudiar. ¿Sí? Fíjate que me da risa lo que decís porque justamente ayer yo tuve una cena con mis primos y fuimos a un restaurante en el cual pertenece a un amigo. Este amigo, no voy a decir postura ni nada, pero es una postura contraria quizás a la que yo podré tener. Te lo digo, yo llegué en plan, vamos a cenar, tranqui y todo, pero él quería hablar del tema. Entonces empezamos a hablar sobre la ley de justicia tributaria y todos estos temas, ¿verdad? Obviamente, nosotros con Eric, que somos parte el que conocemos el ámbito jurídico y legal, yo no, al menos de mi parte, yo no voy a hablar algo si no lo conozco. Puedo hablar de la ley de justicia tributaria porque ya la leí. La otra persona no había leído la justicia tributaria, pero te das cuenta, y aquí, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque vos decís caer en el fanatismo. Esta persona empezó a decir, es que yo solo estoy en contra, no tengo argumento para estar en contra, pero solo estoy en contra porque me cae mal y punto. Y te das cuenta de que ya no puedes debatir con una persona así cuando una ya no te deja hablar, es no, pero es que no. Y cuando dice, y lo siento la palabra que voy a usar aquí, pero es que dice, la verdad es que me vale verga. Y empiezan molestos a explicar lo que sea porque no tienen argumentos, se enojan. Y fíjate que qué interesante, y aquí quiero poner un poquito en contexto, y Eric lo sabe, y creo que él también, cuando yo estaba en la universidad, yo competía en competencias de oratoria y debate. Y esto que vos mencionabas justamente de que nadie tiene la razón, es tal cual eso. Una vez me tocó estar de moderador en una competencia de debate y recuerdo que no sé de dónde me la fumé, pero me saqué una frase que al de hoy nunca me olvida, que yo dije, debatir no es discutir, debatir es el arte de argumentar y contraargumentar para llegar a una verdad. ¿Qué te quiere decir esto? Ni yo tengo la razón, ni el otro la tiene, pero entre los dos argumentos, vos créate tu propia verdad. Vos que me estás escuchando, vos que sos ese tercero imparcial que está en el público, créate tu verdad, que inclusive más bien es lo que se conoce como ante una tesis, una antítesis y nace una síntesis. Entonces, no existen las verdades absolutas. Al contrario, el debate es enriquecedor. El debate hace que nazca la verdad. Pero es difícil encontrar personas con las cuales debatir cuando no están dispuestas a escuchar. Podrías tomar de ambas posturas, podrías tomar algo, man, y quedártelo con eso. Yo tengo una pregunta. Dale. Bueno,
Cuando pasó todo este proceso del golpe de estado de Mel Zelaya, y que, bueno, es el más reciente, el más mediático, bueno, no es una pregunta de cómo. Quisiera saber que vos y que la audiencia sepa quién es Juan Orlando Hernández, porque eso no solo es un individuo o una persona que es famosa aquí a nivel nacional, fue un presidente que fue una noticia casi global, casi mundial, que mucha gente se dio cuenta de todo eso, de todo lo, bueno, el proceso que le hicieron en Estados Unidos, bueno, que todavía tiene. Si nos podrías contar quiénes fueron los sucesores de Mel Zelaya, el famoso Goriletti, y luego Pepe, y luego este último personaje que es el más famoso. Me gustaría que nos dieras el contexto de todo lo que pasó en esos años. Sí, man, no, claro que sí. Bueno, después de que pasa pues el golpe de estado de Manuel Zelaya, que considero que ese es uno que todos tenemos fresquito, ¿verdad? Ya sea, tal vez no lo vivimos, pero lo hemos escuchado tanto, y todo nuestro círculo, ¿verdad? Nuestras familias, nuestros amigos también lo vivieron, entonces lo tenemos fresquito, ¿verdad? Al final, solo para poner contexto, así como con los demás golpes, Mel Zelaya quiere instaurar como tal lo que es una cuarta urna para que el pueblo pudiera decidir si se realizaba un plebiscito para poder al final llegar a una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, para poder ver si se podían modificar los artículos pétreos, de la Constitución. Al final, las Fuerzas Armadas pues hicieron su típico boicot, como ellas son las encargadas de las papeletas electorales, que ya vimos que no están haciendo un buen trabajo últimamente, pues decidieron boicotearlos y no se quedaron con las papeletas, y justo creo que fueron 5 días antes de las elecciones, le realizaron por otro personaje que también entra aquí bastante, que es Romeo Vázquez Velázquez, el general Romeo Vázquez Velázquez, le realiza lo que es directamente el golpe de estado a Manuel Zelaya Rosales. Se lo llevan, lo sacan del país, aparece en Costa Rica, y empieza lo que es directamente un golpe. ¿Qué pasa y eso es algo que estábamos mencionando bastante, que lo mencionó Jonathan y lo mencionó Ariel al inicio del podcast también, creo, que por qué, y Eric también, que por qué mucha gente considera que no es un golpe, que es una sucesión. ¿Cómo se le dicen? Una sucesión presidencial, una sucesión de Estado. Entonces, una sucesión de poder, exacto. ¿Por qué muchas personas lo consideran así? Porque dicen que si hubiera sido un golpe de Estado, como indica la norma, supuestamente, como que si es que hay un libreto que seguir cada golpe, el que tenía que quedar en el poder después de quitar a Mel tenía que ser Romeo Vázquez, ¿verdad? Como indica, entre comillas, la norma. Pero, como les digo, ese es el problema con la gente y la historia. La historia no es algo lineal, no es algo escrito que se tiene que seguir al pie de la letra, no tiene pauta. Las cosas pasan, los procesos pasan, y no podés comparar un proceso ni un contexto de aquí con otro de allá, porque todo pasa de una manera totalmente diferente por factores diferentes. Entonces, la gente que dice eso es primero gente que no quiere aceptar que es un golpe. Entonces, y segundo, gente que quiere como suavizar el evento, como decir como no fue un golpe, no exageren. Lo quitaron porque pues ya no lo queríamos, porque se quería reelegir, pero no. Entonces, al final, incluso si ustedes se ponen a ver, es fácil, no quiero entrar en el bipartidismo porque eso también es problema, pero la única persona, y también siendo totalmente objetivo, ¿verdad? Porque no me inclino por ninguno, o eso intento, es la única persona que realmente hizo el proceso como tenía que ser fue él. Ahí vayan nuestros compañeros abogados aquí, que nos pueden ahí totalmente apoyar con eso, que es que la única manera de modificar un artículo pétreo de la Constitución es por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, que se da por un plebiscito, que es una consulta popular. El único que intentó hacer eso... Lo has dicho de la mejor forma. Inclusive cuando empezamos el podcast, vos empezaste con eso diciendo que cuando estaba hablando de, si no me equivoco, de lo de Carías, mencionaba sobre el plebiscito, sobre hacer esta consulta popular. Es tal cual, la Constitución literalmente te lo dice. Para cambiar nuestro artículo se deberá consultar al pueblo a través de un plebiscito, que era la famosa cuarta urna. Y esto lo hablamos en un podcast con los demás, en lo que nosotros decíamos. Realmente, si vemos y traemos a colación, Ariel ahorita pone a Juan Orlando y ponemos a Mel Zelaya en el 2009, pucha, ¿quién estaba respetando las normas? Y sin querer ponernos no, y sin ponernos como tomar una postura positiva. No, es que legalmente quien cumplió la ley es uno, el otro no.
pero lastimosamente se le dio golpe al Estado. Y fíjate que aquí, y creo que aquí se va a hacer un buen clip, Eric, para que sepas aquí, para que lo pongas, lo que voy a decir ahorita. ¿Qué vas a decir? Sí. Una tontera. vámonos a la viralidad, pues. Ajá. A ver, ¿quién es Romeo Vázquez Velázquez? Romeo Vázquez Velázquez no es nada más y nada menos que un títere más de la oligarquía. Te lo voy a decir así. Romeo Vázquez Velázquez es el que hace unos 3, 4 años era el Tigre Bonilla diciendo en su podcast junto al Perro Amarillo, diciendo: yo tengo las pruebas contra Juan Orlando y el día que a mí me lleven los gringos, él cae junto a mí. ¿Y saben qué pasó con el Tigre Bonilla? Cayó y no tenía ni siquiera copia de su identidad. Romeo Vázquez Velázquez ya está escondido en la selva. Dice tener pruebas, dice tener tomando café, con agua. la foto de la hija que está en España. Entonces, dicen que más bien en el patio de la casa de él. Voy a ponerlo, quiero que pongas ese clip, te lo digas de ahorita. Quiero que pongas ese clip de lo que le tira a Romeo Vázquez, porque Romeo Vázquez no es nada más, nada menos que un títere hablador que no tiene nada que hacer y está escondido porque sabe que es un traidor de la patria. Y lo siento, me emocioné. Un poquito. No, está bueno, estaba en parte del diálogo. No, fíjate que tenés toda la razón, man. Y aquí es donde entramos tocamos otro aspecto que tocamos mucho con los golpes de Estado del siglo XX, que era la cuestión de la intervención, ¿va? Intervención externa, Estados Unidos, la CIA, las bananeras, todo lo que ellos usaron para intervenir en estos gobiernos. Pero aquí ya no escuchamos mucho de eso. Aquí tal vez la única persona que diga, es que este gobierno no sé qué, es la embajada, ¿va? Pero de ahí no vemos que Estados Unidos realmente haga algo en específico. Porque realmente ahora resulta que a quienes les afecta los intereses no es directamente Estados Unidos, aunque sí lo hace, pero Estados Unidos ya no mete las manos porque sabe que hay alguien a quien le afectan más los intereses en el país, que son justamente a estas familias recontra multipodridas en pisto, que estas no van a dejar por ningún medio que a ellas les afecte sus intereses, ¿verdad? Ellos jamás van a permitir que les falte el sueldo, que les quiten que $1 millón de los 200.000 millones que tienen, qué sé yo. Entonces, aquí vemos que ya el intervencionismo ya es interno, ya es de aquí. Ya no necesitamos, no digo necesitamos como que era algo así como, los ocupamos, sino ya no se necesitaba por parte de ellos que se entrara un país como Estados Unidos a poner orden, sino que aquí mismo, estas familias, el COEP, que el COEP al final, ustedes ven que son, pues, para los que no saben, que nos están escuchando, el COEP pues es esta comisión de empresas privadas, Comisión Hondureña de Empresas Privadas, creo que es. El Consejo Hondureño de Empresa Privada. Consejo, perdón, sí, donde al final todas estas empresas que están ahí, privadas obviamente, son propiedad de las personas más millonarias del país. Las maquilas del norte, ya saben quiénes son los dueños. Los bancos de aquí, ya saben quiénes son los dueños. Los súper, las farmacias, rara vez. Y ellos, Jorge, te pongo en contexto, que mira que, pucha, que lo digo, me da risa y al mismo tiempo a veces da un poco de temor hablar estas cosas, porque estamos tocando intereses económicos y políticos de personas importantes del país. Pero, ¿cuáles son los 3 bancos más importantes en nuestro país? Y lo podemos mencionar abiertamente. BAC, Banco Atlántida y Banco Ficosa. Los 3 son primos. ¿Sí? Sus 3 dueños son primos. Entonces, cuando vienen y les mencionan a las 10 familias, no, es que no es cierto, porque aquí Ficosa no tiene nada que... Son primos. Son grupos financieros que manejan el Estado. O sea, literalmente estas 10 familias, su Producto Interno Bruto es mayor al del país. O sea, literalmente esta familia podrían decir, compremos Honduras y ya. Esa es la capacidad económica que prácticamente, man. Ya lo tienen, para que lo compran, ya lo tienen gratis. Sí, ya lo tienen gratis. Pues, sí. Pero bueno, ¿cómo llegó Micheletti al poder? ¿Por qué él? ¿Por qué esa persona? Exactamente, no, tenés toda la razón. Bueno, aquí, continuando pues con la línea, ¿verdad? Resulta que justo antes de que se realice este golpe de Estado, ya podíamos ver que había cierto cisma dentro del Partido Liberal, ¿verdad? Cisma, para los que nos están escuchando, un concepto de separación. Entonces, este cisma era justo entre, pues, las dos mayores autoridades del país, que eran justamente el presidente del Poder Ejecutivo, Manuel Zelaya, y el presidente del Poder Legislativo, que era justamente Roberto Micheletti, ¿verdad? Que ellos, pues, trabajaron juntos durante todo el gobierno, pero ya justo para el año 2009, no sé si para 2008 también, ya se venía ese problema entre ellos dos, ¿verdad? Siempre ya no estaban de acuerdo, ya ni siquiera se querían poner en uno frente al otro, ya no se toleraban, ¿verdad?
empieza este problema y justo ya cuando empiezan, cuando ya se da este golpe de estado y se llevan a Mel Zelaya, las Fuerzas Armadas, resulta que ya teniendo entre comillas el control del país, deciden que no van a ser ellos, no va a ser Romeo Vázquez quien esté en el control del país, sino que va a ser el presidente del Poder Legislativo. Sí, sí, ahí quiero hacer mira, no fue que ellos decidieron poner a Micheletti, sino que lo que pasa, ya recordemos que a Mel lo sacan supuestamente, no es que lo sacan, sino que ellos dijeron Mel renunció. Entonces, como supuestamente Mel renunció, ellos dijeron hay que seguir el orden de la Constitución, que son los designados presidenciales. Se le fueron a preguntar a los designados presidenciales si ellos querían ser presidentes y ninguno quiso. Dijo, no, yo no me meto en este pedo. Entonces, siguiendo el orden de la Constitución, si el presidente no está, van los designados presidenciales. Si los designados presidenciales no quieren, vamos con el del Congreso, y si el del Congreso no quiere, vamos con el Poder Judicial. No, pero sí, realmente tenés toda la razón, por lo menos hasta donde nos dijeron, ¿verdad? Que ninguno de los designados quiso tomar el control del país, y entonces esto, como menciona Jonathan, al final esto se termina pues siguiendo el orden a que el presidente del Poder Legislativo, que en este caso era Roberto Micheletti, toma como tal la batuta de presidente, creo que solo por 6 meses, fue bien poco, y también creo que ha sido pues, de los presidentes más odiados del país, aún con el poco tiempo que estuvo. Sí. ¿Crees vos que fue de los más odiados por lo que pasó? Considero yo que sí. Mucha gente que en ese tiempo era liberal y que tal vez hoy en día es libre, o se mantuvo liberal siempre, considero que sí, tal vez creo que está como bien dilatado eso, está como bien marcado, porque mucha gente considera que Micheletti fue como ese héroe infiltrado que se deshizo de Mel él solo y así va. Y otros consideran que Micheletti es ese traidor que al inicio pues tenía que estar junto con su presidente de su mismo partido, que ellos estaban juntos, y decidió darle la espalda y entregarlo prácticamente con los militares por intereses propios y pues también intereses directamente del partido, porque hasta donde sabemos ese cisma, esa separación que les mencionaba, no solamente fue de entre ellos dos, fue el partido como tal, se partió en dos. Y ahí fue donde nace Libertad y Refundación, Libre, que hoy en día pues es el partido en el poder, ¿verdad? Entonces, ya cuando Micheletti queda de presidente en estos 6 meses, él, entre comillas, intenta reparar lo que el golpe trajo, a pesar de que ellos dicen que no es golpe, pero si no hubiera sido golpe no hubiera tenido que reparar tanto, que es principalmente cuáles son las cosas que pasan después de un golpe. Eso es algo que mucha gente no toma mucho en cuenta. La gente piensa que, quitan un presidente, los militares están un rato y después vamos a elección otra vez. No. Eso no es así. Prácticamente el gobierno desaparece. ¿Por qué? Porque era lo que mencionábamos al inicio con Eric. ¿Qué pasa cuando viene un gobierno ilegítimo que no fue elegido democráticamente, quita al gobernante y se ponen ellos? Los demás países, la comunidad internacional no los reconoce. Y ahora estamos en una época globalizada. Siglo XX y siglo XXI han sido pues la globalización del planeta, aunque suene un poco redundante. A nosotros, en especial nosotros, ¿va? Los países del tercer mundo, nos regimos por alianzas, nos regimos por organizaciones. Nosotros pertenecemos a miles de organizaciones, incluso a la que había entrado Mel, que era el ALBA, con los países de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Honduras. Creo que solo esos 5 eran. Y entonces, al no haber gobierno, todas estas organizaciones te dan la espalda. Quedas absolutamente solo en una isla. Entonces, imagínense, vaya, les voy a decir así por memoria, ustedes me ayudan si hay alguna más, pero hasta donde yo sé, 5 organizaciones o 5 alianzas que Honduras tenía, adiós. La principal era la OEA, la Organización de Estados Americanos. Después estaba también la Unión Europea, que obviamente Honduras no es parte de la Unión Europea, pero tenemos esa alianza, ¿verdad? También estaba el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo. Y creo que la última, que era la que les mencioné ahorita, que era el ALBA, ¿verdad? Y aparte de todas ese rompimiento que tiene el país después de un golpe de Estado con todos sus aliados, también cierra fronteras, frena el comercio y todas las exportaciones e importaciones pues se detienen, o sea, todo se detiene. Y aparte, los socios comerciales te pueden aplicar sanciones, incluso a Honduras se le aplicaron por haber permitido esto. Disculpen,
porque no solo estás afectando a tu propio país, sino afectando a tus países vecinos, a tus países que también dependen de vos, como una red. Hasta donde yo sé, hubieron 4 países que sí sancionaron económicamente a Honduras por este golpe, que fueron obviamente sus fronteras territoriales, que son El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y también Venezuela. Obviamente Venezuela con más razón, porque Venezuela era el principal aliado del gobierno de Manuel Zelaya. Vienen y lo quitan, y entonces Venezuela dice, bueno, voy a sancionar económicamente a Honduras por esto que pasó, porque realmente fue, por decirlo así, un golpe de Estado siempre es una jugada sucia toda la vida. Entonces, al final, todas estas relaciones, todas estas fronteras, todo este comercio se paraliza, se rompe. La población del país queda prácticamente sola. Y aquí es donde viene, entre comillas, cuando los militares, no sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes estaban aquí cuando pasó eso, que lo primero que hace un golpe de Estado, y eso sí lo vimos nosotros, es que los F5, los famosos F5, empiezan a dar vueltas por todo el país. Ajá. Y solo escuchamos... Sí, es cierto. Uno al inicio tiene miedo, uno no sabe qué onda, uno siente que es como que está en la guerra, como que le va a caer una bomba o un misil, qué sé yo, ni siquiera sé si tienen misiles o aviones. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí es diferente, porque la cosa es como más en un lenguaje militar. ¿Qué pasa? Que nosotros no entendemos lenguaje militar porque no somos militares. Que se supone que al dar vueltas, al hacer esos recorridos, los F5, le están diciendo al país que ellos lo están protegiendo. Ellos están diciendo como tranquilos, como algo nosotros simbólico. Estamos a cargo y nosotros lo protegemos. Pero nadie se va a hacer... Exacto, algo simbólico, como te digo, en un lenguaje más militar. Ellos lo entienden totalmente, pero uno que le va a entender. Yo tenía como 10 años y yo cada vez que pasaba uno me tiraba al piso. Yo no sabía qué pasaba. Entonces, al final, esa es otra cosa. ¿Qué tanta credibilidad tiene la población en los militares, en las Fuerzas Armadas? Entonces, ¿quién va a sentir que realmente lo protegen, va? Sí. Entonces creo al final, ¿sí? No, creo que ahí porque vamos a ir como quien dice, ya llegando al fin, porque se nos alargó el podcast, pero cómo es de interesante el hecho de ver y cómo tras este recorrido histórico que hemos hecho, cómo nosotros nos hemos venido a dar cuenta de que hemos sido un estado políticamente débil o vulnerable, tanto a influencias políticas extranjeras como también factores económicos dentro de nuestro país y militares. Creo que el golpe de Estado del 2009 nos deja una gran enseñanza de que somos que ya no necesitábamos de que un extranjero interviniera, sino que nosotros mismos nos hicimos daño, permitiendo que la empresa privada tomara tanto poder y que el militar, junto a la empresa privada, tomara las decisiones y las riendas del país. Creo que es un punto bien interesante en el que podemos llegar y concluir diciendo que para no repetir esta historia es necesario saberla. Yo siempre lo he dicho y está ese famoso dicho que lo dice. El pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, y creo que por eso nosotros hemos decidido hacer este episodio histórico para crear esa conciencia social de que nosotros a veces somos bien fáciles de olvidar, somos un pueblo que olvida rápido, le llamo yo, porque, y te lo voy a decir así sin definirnos postura, porque aquí creo que todos tenemos una postura diferente, política, social, ideológica, pero te lo diré así: hoy en día quienes te piden el voto son aquellos que en el pasado te hicieron daño y se te olvidó porque a veces también estás mentalizado a sacar del poder a alguien que te cae mal, y querer volver a poner a alguien que te causó daño simplemente por querer sacar a quien te cae mal. Entonces creo que ahí es donde el hondureño pierde un poquito también el suelo y la realidad y dice, no, yo simplemente tomo decisiones por lo que escucho nada más. Y no sé si Helaman, Eric o Ariel quieren también cerrar diciendo algo. No, pero espérate, que falta Pepe Lobo y Juan Orlando. Es que vos querés terminar y yo tengo una duda, man. O sea, perdón, entonces no, culpa mía. No, tranqui. Está bien. No, pero está bien lo que dijiste, tenés razón, la verdad. Sí. Entonces, hay una onda que ahorita que vos mencionabas acerca de las familias que controlan, bueno, que supuestamente controlan lo que es Honduras, luego de que pasa el periodo de los 6 meses de Micheletti, ¿verdad? Viene Pepe Lobo, luego de Pepe Lobo viene Juan Orlando Hernández, luego de esos 4 años de Juan Orlando Hernández vienen lo que son estas elecciones donde por primera vez por donde primera vez se tira ese man de Salvador Nasralla, ¿verdad? No, la primera vez. Es la segunda. No, la segunda vez. Sí, la primera fue con el partido de él, el PAC. Ajá, sí. Pero en esta, en la que
lo dábamos por ganador, man, y supuestamente de la noche a la mañana hubo el supuesto apagón que cambió la tendencia y todo. Podríamos decir de que esas familias, bueno, si se sabe, no sé, o si lo sabes, perdón, tuvieron algo que ver. Ok. Bueno, ya directamente pasando ya por lo de Pepe Lobo y Juan Orlando, vamos a pasarlo rapidito porque yo sé que Ariel quería manejar esa línea. Tómate tu tiempo. Bueno, sí, vos tomás tu tiempo, man. Sí, como sabemos, después de lo mal que quedó el país políticamente, después del golpe y después del gobierno de Micheletti, volvemos a elecciones por fin. Y en esas elecciones el Partido Nacional arrasa completamente. El Partido Liberal prácticamente fue inexistente y el Partido Nacional gana directamente con Porfirio Lobo, que Porfirio Lobo realmente es un gobierno que se le considera un gobierno pésimo, que no pero aparte de eso, lo único que hizo Pepe Lobo que tal vez le podría dar de ver, que ni siquiera es como algo a aplaudir, sino que era lo que le tocaba hacer, fue recuperar esas alianzas y la confianza otra vez del país en estas organizaciones internacionales donde Honduras ya era parte, ¿no? Por lo mismo, porque era como, ok, ahora ya, miren, volvimos a tener un gobierno democrático, ya pueden confiar en nosotros otra vez, ya nos pueden volver a prestar dinero, entonces ya vuelve otra vez Honduras a participar en estas organizaciones y pues Pepe Lobo, como les digo, pasa su gobierno sin pena ni gloria, por lo menos en el aspecto político, ¿verdad? Pero ya después de ahí ya se miraba al presidente del Congreso Nacional, de Pepe Lobo, que era justamente Juan Orlando Hernández, que ya se miraba que Pepe no iba a intentar obviamente reelegirse ni volverse a tirar porque ya sabemos lo que pasó, entonces el miedo a otro golpe, no, ¿verdad? Entonces Juan Orlando decide tirarse. Juan Orlando arrasa completamente con las elecciones de su partido, las internas como tal directamente, y ya sabemos que pues estas tuvieron una ayudita, ¿verdad? Esto ya no es algo que sea solo un rumor. En las internas y en las externas queda como presidente. Después viene él y se reelige, ¿verdad? De manera totalmente ilegítima. Y en ese momento, cuando ya van a hacer las elecciones y donde todo el mundo ya no quería a Orlando, ni tampoco quería a alguien que se religiera y que no sabíamos si qué tal iba a ser un Carías 2 y iba a estar otros 16 años en el poder, ¿verdad? Entonces al final, pues todo el mundo decide irse pues con las opciones que estaban. Recordemos que estaba pues Salvador Narrala, que a pesar de que mucha gente no confía en él y mucha gente sí, es bien polarizante él tiene, y es lo que mencionabas, Elamán, él tiene el poder mediático. Todo el mundo en Honduras sabe quién es Salvador Narrala, absolutamente todo el mundo. Exacto, todo el mundo ha visto un partido de la selección, todo el mundo sabe que es Xero, todo el mundo sabe que es 5 Deportivo, o sea, él es el rey de la televisión aquí en Honduras, o por lo menos lo fue, lo sigue siendo todavía. Y entonces, ahí es el poder de los medios. Él no ocupaba hacerse publicidad, todo el mundo sabía quién era. Y la diferencia con él es que Narrala toda la vida fue una persona sin filtro, una persona que decía lo que pensaba. Él muchas veces en 5 Deportivo y en programas que eran de deporte, él venía e insultaba a un compañero de trabajo y decía, vos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso que tiene que ver con la Liga Nacional, decía uno. Y entonces, y él venía, aquel me rayó el carro, este es un mono, y era bien ofensivo porque vaya, yo no soy partidario de él ni nada, no estoy ni a favor ni en contra de él, pero sí considero que él como persona sí tiene muchos aires de superioridad. Entonces él siempre se ha sentido superior y entonces él siempre ha dicho, bueno, a mí nadie me calla, a mí nadie me censura. Y más que él era el rey de la televisión, entonces él vino y él fue el primero que empezó a decir, bueno, Juan Orlando Hernández y su familia son narcotraficantes, que no sé qué, él fue de los primeros en brincar y decir eso. Y entonces mucha gente dijo como, hey, Narrala dice la verdad. Tal vez él no sepa nada de política, absolutamente nada, pero él no miente, decía la gente. Pero en ese entonces teníamos una percepción completamente diferente a la que tenemos ahora en Narrala, pues. En ese entonces no era como el típico man de ahora que es tan cambiante, man, que no se sabe qué va a decidir o qué opinión va a tener hoy y la va a cambiar mañana, pues. Exactamente, pero totalmente. Yo siempre he creído que él en su momento, en esos periodos 2014, 2017, hasta ahí, diría yo, él sí pudo haber sido una persona que quería ayudar, que quiere ayudar. O sea, es una persona que hasta el día de hoy, creo yo, no sé, que no tiene ningún problema, o sea, no tiene cola que lo pisa. Eso podría decir que él no tiene algo como narcotráfico, man, como antecedentes, antecedentes, ajá.
Entonces yo considero que era una buena persona, pero realmente él no es político, él no es una persona estable mentalmente, no es un individuo que realmente podría verlo estando en la cabeza de un país tomando decisiones y de la noche a la mañana se le dispara el breaker y ¿cómo puedes confiar en alguien así? Es que es cierto, es cierto. Pero Es triste, Ariel, pero yo ahí te digo que a estas alturas no podemos venir a decir que él no es una persona política, porque él ya lleva años en la política, él ya lleva más de 10 años. 3 elecciones en política, entonces ya es un hombre político. bueno, Ese fue el argumento mejor que dicho, él no tiene utilizó. madera, no tiene madera de político, podría decirse. Ya la tiene. Te diré ¿Vos que ese crees fue que el la argumento tiene? que él utilizó. Ese fue el argumento que él utilizó cuando fueron las primeras elecciones. Él dijo, yo no soy político, Ajá. yo soy un hondureño con el ámbito de querer ayudar. Hoy ya no, él ya no puede utilizar eso porque él se volvió un político más, porque él ya estuvo incluso hasta en el gobierno. Él ya fue parte de un gobierno, él ya fue político, él ya tiene carrera política. Entonces, él ya fue instruido en política. Él ya no puede decir de conocimiento. Ahora bien, las últimas elecciones que él tuvo en la que hizo alianza con Xiomara, a él se le preguntó, pues, usted de no ganar las elecciones, volverá a retomar. Y él dijo, no. ¿Por qué? Y él dijo, no, dice, porque realmente ya sería mi segunda vez en el que tirándome a esto y me voy a retirar y realmente es desgastante y que no sé qué. Y ojo, yo no estoy criticando de que él tiene cola que le pise, porque no la tiene. Yo lo que estoy diciendo es el argumento que él presenta. Es, primero, que no es político, no podemos decir que no es político porque ya tiene carrera política y vida política. Segundo, ya no podemos decir que y lo que yo veo es, él cayó en una desesperación de búsqueda del poder porque ya tuvo el poder en sus manos, siendo quizás no total como él esperaba, porque él esperaba de que estando ahorita con un libre, el país se iba a dividir en dos, que la mitad se le iban a dar a él y la otra mitad se le iba a quedar el Partido Libre. Y no era así. Entonces, él, en esta desesperación de buscar el poder total, lo sigue haciendo y sigue continuando. Ahora bien, yo te diré, ¿qué es una opción? Por supuesto que la es, o sea, no tiene cola que le pisen. El man, hasta el momento, yo te lo digo, yo no veo a alguien que con fundamento suficiente que me diga, es que Narrala es corrupto por esto. No, a nadie lo he visto, a nadie. Es cierto. No, es que a Narrala yo lo he visto involucrado con esto, no, para nada. Y creo que yo soy lo único que yo digo es, realmente Narrala, y Eric no me va a dejar mentir. Ahorita que pasaron las elecciones pasadas, yo le dije que pasó y que él se tiró ahorita con el Partido Liberal. Eric me llamó y me dijo, man, ¿viste lo que pasó con Narrala? Nadie se lo esperaba. Nadie esperaba de que el gane de Narrala fuera tan contundente y masivo. Y se lo dije a Eric y no me va a dejar mentir. Yo le dije, Narrala nunca ha tenido el gane en sus manos como lo tiene ahora. Pero es que hay un dilema, man. Porque vos estás definiendo él como figura política. Decís que sí, ya es un político como tal. Pero hay que saber entender de que este individuo no tiene una credibilidad porque él anda rebotando de partido en partido. Ya le robaron 2 partidos políticos. Él cambia su percepción ante las cosas de la noche a la mañana, hace alianza. Imagínate lo que pasó perdón, en esto nos salimos un poco del tema, pero con Jorge Calix. Imagínate, o sea, a eso quiero llegar. No tiene una manera, no tiene un control, pues, para poder tener una imagen donde se le vea centrado como un individuo, como que vos le puedes confiar a este brother un país. Pues. ¿Qué es lo que se veía en ese entonces? Cuando estaba hablando, cuando estaba explicando Jorge, que en esos años era como la opción más viable. Era la opción, era la opción en realidad. Era la opción, porque yo voté por él en ese entonces. Es que fíjate que qué complejo es, porque recordar por qué él era la opción. Porque la opción era sacar al Partido Nacional que estaba en ese momento gobernando, era sacar a Juan Orlando. Entonces, no es que era la mejor opción, era la opción, como decía. ¿Pero quién era la otra opción? ¿Porque era Juan Orlando? ¿Era Salvador? No era Xiomara, porque había una alianza entre Xiomara y Xiomara se alió el primer... del anterior. En la que en el 2000. En la primera. Era Narrala, Xiomara y Juan Orlando. Sí, man. Xiomara era. Bueno, pero ese es un tema de discusión para otro episodio. Entonces, para terminar, porque ya llegamos al personaje Juan Orlando Hernández, porque es el más mediático. O sea, cómo un narcotraficante pudo hacerse de... Primero, él era el presidente del Congreso Nacional, ¿verdad?
que según entiendo, no puedes ser presidente si sos presidente del Congreso Nacional. ¿O estoy equivocado? ¿No podés qué? Ser Ser presidente presidente de de la la República. nación, perdón, de la nación si sos presidente del Congreso Nacional. No, sí podés, no hay un impedimento. Ujú. Bueno, él se hace presidente del Congreso Nacional y se hace presidente de una nación, uno digamos legítimo y el otro ya como semi-impuesto, podríamos decirse. ¿Cómo es el contexto de Honduras? ¿Qué vivimos nosotros en esos 8 años de dictadura de este individuo? ¿Y qué papel tiene Estados Unidos? Porque está extraditado actualmente, pero tengo entendido que ya los gringos sabían que andaba este señor. Sí, totalmente. Fíjate, Ariel, que con Estados Unidos se juega algo particular, porque es algo como que primero lo ayudaron y al mismo tiempo después lo llevaron. Entonces, y no solo por lo que él hizo acá, sino porque yo siento que llegaron a un punto en el que él estaba afectando a todo el mundo. A todo el mundo, no Sí, solo en el país, sino allá también, ¿verdad? la imagen de Porque ellos. exactamente, porque ya llega un punto en el que ya es tan evidente lo que él está haciendo y lo que no está haciendo, eh, que pues él viene y empieza a censurar todo. No sé si ustedes recuerdan que se censuraba absolutamente todo. Un noticiero hablaba de él, Sí, adiós, el noticiero el sí, día sí, siguiente ya no estaba. sí, censurado. Una No, un post persona en, también, un post también. sí, una persona en la radio decía, no, Juan Orlando es un narcotraficante, él está metiendo dinero en los narcos, los militares también y todo así. Y venía y justo, ¿cómo se llamaba este hombre? Carlos Romero, no, era Romero, pero no me acuerdo del nombre de Sí, él. sí, Romero, sí, sí, sí. Sí, ya Ujú, sé. que justo, Recuerdo el justo primer murió en nombre, pero sí. pandemia. A él estaba él en medio de una transmisión de radio, no sé si era Radio Globo o qué emisora era, Radio y Globo. vinieron y se lo llevaron. Y ahí mismo quedó grabado Sí. cuando se lo llevan. El famoso perro amarillo, que pues, bueno, ¿qué puedo decir de él? Bueno, Pero otro en que su operó en tiempo, Bozal. sí, en su tiempo contra cuando era el gobierno de Juan Orlando, él era activo todos los días haciendo Facebook Live y Sí. sacando pruebas de Juan Orlando, de la familia Juan Orlando y de todo el mundo. Yo me acuerdo una vez, porque yo de vez en cuando lo miraba, ¿para qué? No les voy a mentir. Sí, igual Llegó yo, a sí. tener, hasta 50,000 personas viéndolo en vivo. Y dije yo, ni un canal de televisión tiene esto aquí, digo yo. No. Entonces, y a él le pasaban cerrando los canales de Facebook cada rato y él los volvía a abrir. Sí, Entonces sí, uno sí. puede ver la cantidad de censura que se manejaba en ese momento. Los diputados, bueno, no más que todos los diputados, sino pues el partido en poder hacía realmente lo que quería. El otro partido, que era la oposición, que hoy en día pues es el partido de gobierno, realmente se la tenía difícil porque le censuraban todo, no los dejaban ni hablar. Hay un famoso clip en el Congreso donde un diputado del Partido Libre está hablando, sí, está diciendo las cosas y ¡pum!, le apagan el micrófono y lo dejan hablando solo. Entonces ahí uno puede ver cómo de manera descarada a ellos no les interesaba. ¿Y cuál es el problema? Llega un punto, y siento que eso fue lo que le faltó a ellos, llega un punto donde ellos sienten que ya son intocables. Llega un punto donde Sí. se sienten intocables. Aquí ya nadie me va a quitar, nadie me va a hacer nada. Pero ¿qué pasó? La gente estaba cansada, la gente estaba harta y cansada después de ese fraude y todavía tener que aguantar 4 años más con ese man en el poder, protestas a cada rato. Yo estaba en la universidad y Sí, nosotros también. yo me acuerdo, ya a veces cerraban la U, la cerraban, y yo tenía que salir corriendo, y a veces me agarraba para el Mall Multiplaza, que es tal vez el centro comercial más cercano ahí, eh, porque yo no quería quedar encerrado en la universidad, y era un Sí. solo relajo, pues uno no sabía qué iba a pasar. Incluso me acuerdo que hubo un momento donde hubo como una tentativa de golpe de Estado hacia Juan Orlando, no como tal se lo hicieron, pero hubo un momento donde la policía se le dio vuelta, la policía se le dio vuelta y los militares también. Y todos dijeron, no, hombre, se viene otro golpe. Todo el mundo dijo eso. Un montón de gente alegre, como que si no sabe lo que pasa cuando pasa un golpe, y otra gente preocupada. Otro golpe en menos de 10 años o en menos de 15 años. Y al final resulta que no. Él se las arregló en privado con los policías, los militares. Me imagino que les dio lo que ocupaban y Una ahí coima. todo después. Sí, entonces al final, eso es algo que hasta cierto punto me alegra, que es que pudimos sacarlo de la manera correcta, que Sí, fue imagínate que tuviste en una la guerra Creo, civil. creo, Ujú. Jorge, de las pocas veces en las que hubo democracia en el país. Creo que Sí, Sí, nosotros hemos dicho, sí. aquí, y volvemos al mismo tema, y yo sé que se nos da repetitivo, pero aquí quitan y pone presidente, ya sea Estados Unidos o quita y pone presidente el poder económico del país, que son estas 10 familias. Pero por primera vez, el pueblo eligió. Creo que ya hubo, por más intereses que Y hubo hubieran mártires. de un tercero, el pueblo votó, fue tan masiva la votación esa vez que ya no hubo forma de cómo decir no era cierto. Creo que
estábamos ante un eminente, si hubiera habido fraude nuevamente, estábamos ante una eminente guerra civil porque, y te lo diré así, y lo digo abiertamente, yo fui de las personas en las que literalmente estuve en las calles también para ese entonces. O sea, el sentir lucha, el sentir del pueblo era o esta vez lo sacamos o morimos sacándolo. Sí, igual era... ¿Vos te acordás? Bueno, con Jonathan tuvimos la oportunidad de estar como custodios en uno de los... No me acuerdo. Ni te acordé de esa experiencia, por favor. ¿Qué pasó? No, que se miraba electoral. Me llevó un pueblo donde hacían pulería a jugar votos y bajé de la montaña como a la 1 de la mañana con una señora que me dijo que me iba a embrujar. No, como siempre, vamos, en los pueblos siempre hay una doña que puede falla. Nunca falla. Fue bueno, entonces... No, yo solo quiero... Sí, ese proceso fue... No, solo, fue lo más disculpa marcado. que te interrumpa. Dale. Ya que nos situamos en la actualidad y podemos tomar todos los antecedentes que han sucedido prácticamente desde que se fundó el país, como decía Jonathan, no hemos tenido como sí un país como muy sólido en cuanto a la democracia. Y vemos ahora cómo estos patrones se van repitiendo. Para concluir, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos depara en el futuro? Vos como historiador, ¿qué puedes ver? ¿Qué cosas puedes tomar en cuenta? Bueno, sí, eso es una muy buena pregunta, gracias, man. Nosotros en la carrera, nosotros vemos diferentes tipos de historia, ¿no? Y hay una que siempre se marca, toda la vida se marca, en especial con la política, que es una historia que le dicen historia cíclica, es una historia que se repite. Entonces, es un ciclo y todos conocemos esa frase, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y al final, el problema es que si nosotros, como tal, no hacemos algo al respecto, no tomamos cartas en el asunto, no elegimos bien como tal nuestros gobernantes y nos dejamos llevar por otras trivialidades, ¿verdad? Porque mucha gente se deja llevar por cualquier cosita. Lastimosamente no hay un criterio político marcado aquí, o nulo prácticamente. Es bien poca la gente que es realmente consciente del poder que tiene ir a votar. Pues el ciclo se puede repetir, man. Mira, al final, vaya, yo no estoy en desacuerdo con que un partido, no una persona, esté en el poder más de un periodo. No es como que cada partido tiene que cambiar. Cada periodo tiene que cambiar, ¿verdad? Pero que se estén haciendo las cosas bien, ¿verdad? Claro, ahí todos nosotros hemos visto, hemos vivido, nos ha pasado, nos hemos sentido, ya sea en el bolsillo o donde sea, pero en el bolsillo es donde más la gente agarra conciencia si realmente este partido funciona o no, este gobierno, ¿verdad? Entonces, también, a veces, mucha gente siempre dice la frase como de, hey, no hay ni uno bueno, hay que votar por el menos peor. Entonces eso no es alentador, pero muchas veces es cierto. Entonces, vaya, por ejemplo, ahorita estábamos con la figura mencionando a Narrala, ¿va? O sea, si yo le soy sincero, quiero ser totalmente objetivo, pero ¿qué nos espera si Narrala gana? O sea, ya con Ariel lo mencionamos y Jonathan también. Narrala es una persona pues que es muy de su ley y una persona que ya va por su tercer partido político, no sabemos qué tan amigable puede ser, aparte de que era designado presidencial, se le dio vuelta al gobierno y armó un berrinche grave hasta que lo dejaron ser candidato otra vez. Y algo que menciona Ariel es muy cierto. Mucha gente confiaba en Narrala, pero toda esta trayectoria política que ha llevado, como mencionaba Jonathan, también lo ha ido desgastando a él y a su imagen, porque ahora la gente dice, Narrala, si no gana con los liberales, entonces en 4 años va a volver a tirar con los nacionalistas y después va a tirar con no sé quién, y así. Entonces ya la gente ya como que va así, ¿va? Y yo realmente, vaya, a mí, Narrala es cierto, no tiene ningún antecedente ni de narcotráfico, ni de corrupción, ni de lavado de activos, ni nada, por lo menos que sepamos, pero algo que a mí sí me pone a pensar es, por ejemplo, vaya, estábamos hablando de los medios de comunicación y de las familias más importantes del país. Una de esas familias es la familia Ferrari y Cafati, dueños de Televicentro. Y realmente ellos tienen deudas multimillonarias con el gobierno en todo tipo de aspectos como agua, luz y aspectos básicos que todos pagamos. Y no los han pagado. Y aparte de eso también, ellos siempre tienen la batuta en cuestión de censura y qué se dice y qué no a la población, porque son la televisora más grande del país. Entonces digo yo, si Narrala llegara a ser presidente, él pondría orden a la televisora que lo hizo, ¿quién es?
que lo hizo la persona que él es. Él los obligaría a pagar los impuestos que deben y se les pondría en contra, por decirlo así, al padre que lo crió. Entonces, yo no tengo una respuesta para eso. Pero me gusta dejarlo en tela de juicio por si ustedes no habían pensado en algo así. Nos van a censurar por tu culpa. ¿Quieres que nos censuren así? A ese clip le vamos a poner como 500 pesos para que todo el mundo lo vea, ¿no? Aquí vamos con otro clip viral, mira. ¿Qué nos espera con Nasrallah como presidente? El gobierno más inestable que hemos tenido en toda nuestra historia. Vamos a tener ministros rotándose cada 2 meses porque no le hacen caso. Vamos a tener una enemistad entre el Congreso Nacional y el presidente de la República porque no hacen lo que él dice, porque él no sabe diferenciar los poderes del Estado que no ninguno le debe supremacía al otro. Eso es lo que nos espera con Nasrallah. Y ponerlo como clip viral si querés. Pero Nasrallah se llama inestabilidad. Pero eso a nivel interno, a nivel nación. Imagínate con nivel, o sea, exterior, región, alianzas estratégicas con otras naciones. Imagínate que hagas algo con Estados Unidos y Donald Trump vea que a este más se le dispara el breaker. No, man. Creo que el ejemplo perfecto para eso lo tenemos a la par. Una persona que ha sido muy polarizante últimamente, especial este año también, que es la figura de Nayib Bukele, ¿no? Presidente de El Salvador. Creo que no tiene ni 50 años. Cuando quedó de presidente creo que tenía como 35 años. Presidente más joven que he visto. ¿Qué pasa con Bukele? Bukele es muy amado en todos los países, menos El Salvador. O sea, en El Salvador lo quieren, pero lo quieren más en otros países. Yo creo que quieren más a Bukele acá, tiene más fanáticos acá que en el mismo El Salvador. Mira cómo es que a Bukele, y ojo, aquí creo que el estar en contra de lo que el hombre hizo es ser ciego, porque el hombre hizo... Claro. Ahora. Hace. Pero mira lo que le pasó ahorita. Ahorita el Banco Mundial de Desarrollo sacó el crecimiento de cada país y creció más Guatemala, Honduras y Nicaragua que El Salvador. El Salvador económicamente no tuvo crecimiento este año. Entonces, a lo que vamos es responder intereses al gobierno de turno de Estados Unidos de manera descarada, como prestar tus cárceles a que traigan migrantes. ¿Sabes cómo se llama eso en geopolítica? Que tu país se vea como el desecho del otro país. O sea, todos los presos los están mandando a tu país. Entonces, imagínate, o sea, todo lo que el man está haciendo para bien, lo está votando por bajar y volverse sumiso a un loco que está en el turno de gobierno de Estados Unidos. Totalmente. Y fíjate que puse sobre la mesa la figura de Bukele por la manera de ser de él. Él, como les digo, él ha hecho algo increíble. O sea, ¿cómo podés limpiar un país de la manera en la que él hizo? Un país que tiene un problema enorme de pandillas, como lo tenemos nosotros lastimosamente también, pero ellos, hasta donde sabemos, lo tenían peor, ¿no? Limpiarlo de una manera que, bueno, uno puede ver que hay zonas donde antes era totalmente imposible entrar y ahora la gente anda tranquila. Y al final, el man hizo obras excelentes, el man modernizó más su país, un poquito de concesiones con otras empresas transnacionales también actuales, pero como siempre va. Pero lo que yo quería llegar, y aquí es donde quería poner el punto de comparación, es que Bukele llega al poder por medio de un partido, y ya cuando él ya está en el poder, él se desliga totalmente de ese partido. Él dice, miren, ustedes ya estuvo. Y queda prácticamente él solo y no le tiene que dar cuentas a nadie cuando él llega en el poder. Y después, ustedes, todos lo vimos. Bukele, lo que más lo hacía, pues, tendencia eran sus tweets. Era como Elon Musk hoy en día, que tuitea lo que... Y entonces nosotros mirábamos cómo él tuiteaba y decía, vaya, ministro de tal, me renuncias ahorita. Y... qué sé yo, tal secretario de tal cosa, quiero tu renuncia mañana, en la mañana en mi escritorio, y cosas así. Y es como, obviamente él tenía sus razones, pero vos ves cómo alguien no puede venir y ser así de autoritario en un país democrático jamás. Y entonces, incluso, una vez el Congreso estuvo en contra de él, de algo que él quería aplicar, no recuerdo ahorita qué era, y él se metió al Congreso lleno de militares. Él puso una fila de militares acá y otra acá, y él se puso en el podio del presidente del Congreso y él dijo, bueno, ¿cómo estamos ahorita? Entonces, Bukele ha hecho muchas cosas buenas, pero también él es muy de su ley, él es muy de yo soy el presidente y se hace lo que yo digo, en más que presidente parece un rey. Entonces, ¿nos esperaría algo parecido con Nasrallah? ¿Me entendés? No lo sabemos porque Nasrallah es muy de, si no estás haciendo lo que te estoy diciendo, mejor andamos a otro lado porque yo ocupo gente que haga lo que yo digo. Entonces,
yo siempre me pongo a pensar en eso, porque a veces la gente que no se deja corregir, que no quiere ver lo que está haciendo mal, esa gente ya en el poder va a ser peor, porque justo, o sea, nadie es perfecto y mucho menos alguien que está a cargo de un país entero. Entonces ahí está el problema cuando estas personas tienen un ego tan alto que ellos ni siquiera pueden, ni siquiera ven que están haciendo mal, porque lo que ellos hacen es lo que es. Sí. Exacto. Y esa es la cuestión con Narrala. Ya si empezamos a sacar otros candidatos, por ejemplo, está Rixi Moncada, que es la más polémica en estas elecciones ahorita totalmente. Es la más polarizante también. Incluso he visto gente del mismo Libre que no está de acuerdo con ella, a pesar de que sí estuvieron full de acuerdo con Mel y Xiomara. Entonces ahí vos podés ver, pues sí que hay un juicio un poco marcado. Ya Tito Afura, pues creo que, no sé, a pesar de que la gente nacionalista es demasiado leal a su partido, exageradamente leal a su partido, ellos, incluso, bueno, había una frase, no sé si alguna vez la escucharon ustedes, que muchas personas del Partido Nacional decían, que las personas decían, si el partido pone un perro de presidente, yo voto por él. Entonces ahí solo te está enseñando lo leal que puede llegar a ser una persona a este partido. Entonces, el Partido Nacional es un partido que está tan organizado que ellos pueden tirar a quien quieran y él va a tener bastante votos. Que va a ganar, no sabemos, pero que va a tener bastante votos, sí. ¿Quién está Y ahorita? al final, ¿Papi o quién? Papi a la orden. Papi a la orden. Y se vio, man, en esas internas se vio la cantidad exagerada de votos que sacó ese man. Sí, quedaron bien parejos. Creo que Rick sí tuvo más, pero quedó bien parejo así en cantidad de gente. Sí, pero ahí hay que ser, mira, hay una cosa que se llama percepción también, porque al pesar de que sale como el más votado y estas cuestiones, luego con conocimiento, y aquí no voy a defender ninguno ni otro, sino que aquí voy al contrario, a criticar a los tres partidos, tanto al Partido Nacional, al Partido Libre y al Partido Libre. Los tres se sumaron más votos de los que realmente sacaron, te lo digo por conocimiento. Quien se contó sus propios votos eran los mismos miembros de su partido. O sea, los candidatos que cada partido sacó genuinamente fueron los que eligió el pueblo. Ahora bien, la cantidad de votos que ellos tuvieron, hubieron más votos en elecciones internas que los que hay en elecciones generales. O sea, inflaron sus actas de una manera increíble. O sea, realmente te lo digo, el Partido Nacional tiene a su candidato que es Nasser Fura, quien ya ha estado en gobierno. Y creo que yo lo que se apuntaría directamente, y como decís vos, cada candidato tiene lo suyo. Ahorita hablábamos de Narrala y decíamos que Narrala hablar de Narrala es hablar de inestabilidad como Estado. Hablar de Papi a la orden es prácticamente ponerle nombre y apellido a la corrupción. Y eso creo que sí lo podemos decir claramente. ¿Por qué? Otra vez, te lo digo. Cuando entró Jorge Aldana a la alcaldía de Tegucigalpa, los primeros 2 años de gobierno fueron los más criticados porque las calles de la capital estaban horribles. Pero cuando la alcaldía preguntaba a la empresa que estaba encargada de que por qué no se ponía a trabajar, es que la empresa pertenecía a Papi a la orden, la alcaldía le debía, entonces empezaron a demandar al Estado. Entonces, ¿qué es lo que hizo la alcaldía? Actualmente la alcaldía prefirió pues, entonces comprar el equipo. Ahora la alcaldía ya no tiene que tercerizarla a una empresa, sino que la alcaldía posee su propio equipo, que son las famosas máquinas dragones que andan pavimentando. Entonces, como te digo, Papi a la orden, a pesar de muchos casos más que tiene Papi a la orden, por ejemplo, los Panama Papers, que fue mencionado de que él todos sus fondos los movió para Panamá para evadir impuestos en nuestro país, cuentas que él pagaba personales de él con dinero de la alcaldía y que él decía que después yo lo repongo. O sea, muchas cosas de corrupción que hizo Papi a la orden. Y él lo dijo en una entrevista personalmente. Él dijo, yo me paso el dinero es que yo lo tomaba y después lo pagaba. Sí. Como quien dice, la alcaldía era mi chequera. La alcaldía era la chequera que estaba cuando no andaba efectivo. Y te lo digo, y como te digo, podemos hablar de cada candidato. Rixi Moncada, que ha sido señalada por también casos de corrupción durante el golpe de Estado en el 2009. Cada candidato se le señaló. Como decíamos ahorita, el análisis que tenemos que hacer es como realmente cómo queremos ver Honduras. Que no sé si te entendí mal, Jorge, pero vos mencionabas sobre que no sé si estabas de acuerdo o no de acuerdo con la continuidad del partido, no de la persona, sino del partido. Y creo que yo soy partícipe de eso. Yo no estoy de acuerdo con la reelección de las personas. A veces, ¿por qué China avanza como avanza? Porque China tiene proyectos de plan de nación a 20 años, a 30 años, 40 años, y nosotros tenemos plan de nación a 4 años. Cada 4 años llega un gobierno distinto con un plan de nación diferente y ninguno logra hacer nada. Entonces yo diría, qué bueno sería de que si en 8 años vos no hiciste nada, andate a la riata.
pero como Exacto. partido, pero como persona no podés estar más de 4 años en un puesto porque te enfermas de poder. No, sí, en ese aspecto, Jonathan, tenés absolutamente toda la razón, porque sí, o sea, si un proyecto de nación no lo vas a hacer en un año. Si vas a fortalecer realmente lo que es el Estado-Nación de Honduras, no lo puedes hacer en un año, 2 años, y esperar que funcione al momento que lo inaugurás, ¿verdad? Como te decía, sí, yo eso mencioné, que a mí realmente no me afecta que un partido se mantenga. Obviamente la persona no, pero el partido puede mantenerse. Obviamente sí está haciendo un buen trabajo. Si no, no, ¿verdad? Eso ya es a elección del pueblo, que tanto el pueblo se siente que en las urnas va a decidir si realmente funciona o no lo que están haciendo, pero al final lo que vos decís, tenés toda la razón. Lastimosamente hay algunos proyectos que no se mantienen, pero me imagino que es por la misma visión y percepción de cada uno. Por ejemplo, tenemos el mayor acto de corrupción que ha habido en la historia de Tegucigalpa, creo, que es el famoso Trans 450, hecho por el alcalde Ricardo Álvarez, ¿va? Pero ¿qué pasa? Ricardo no lo terminó, pero lo inauguró. Porque él quería dejar su nombre ahí puesto, ¿va? Entonces, ¿cómo inauguras algo que no está terminado? Y entonces viene, sí, compra buses, hace estaciones. Y dejan la ciudad toda hecha miércoles ahí, con unos carriles que ni funcionan, que más bien hacen más cola. Alteraste por completo la circulación de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más triste? Que el alcalde era Ricardo Álvarez. Sí, el Ricardo. vicealcalde era Juan Diego Zelaya. Juan Diego Zelaya. Y hoy Juan Diego Zelaya es el candidato que te anda pidiendo el voto para que lo ponga como alcalde, y él también era parte. ¿Y sabes cuál es el proyecto que trae ahora? No sé si lo han escuchado. No. Que quiere poner un teleférico, como que si terminó el Trans 450, ahora quiere poner un teleférico. Aquí en la Quesada Después va a querer poner un cerro. No, después va a querer poner un metro subterráneo abajo de Tegucigalpa. Te lo digo, el pueblo olvida rápido. El pueblo hoy, aquellos que te hicieron daño, le vienen a poner el voto y les creen. Sí, y creo. Entonces. Ajá. Dale, Eric, yo termino. No, dale. Sí, yo iba a decir que con eso creo que estaría bien cerrar, que hablando de historia, es un poco contradictorio decir de que el pueblo olvida rápido, man. Sí, es que al final el pueblo que no conoce la historia. Ajá. Sí, y al final, ya terminando, porque sí me he dilatado mucho este podcast, con lo que mencionábamos del Trans 450, vaya, por ejemplo, la continuidad, ¿va? Después de que Ricardo hace el Trans, se tira de presidente, obviamente no queda, pero queda de alcalde Tito, y Tito dice, yo voy a terminar el Trans, ahí va conmigo, va a terminar funcionando. Mentira, lo mandó a quitar. Y ahora el Trans son puras estaciones que están ahí botadas, donde más bien venía gente que no tenía dónde dormir. Ajá. Y ahí se refugiaban de la lluvia. Entonces, al final, eso de la continuidad también depende mucho de la visión de cada quien. Y ya para terminar, ya porque he hablado demasiado, lo siento mucho, con la pregunta que me hizo Helaman, que él me decía, ¿cómo ves vos lo que viene a futuro, va? Y creo que eso no me corresponde responderlo a mí, sino más bien dejarlo en tela de juicio para nosotros y también para quienes nos están escuchando. Es solo cuestión de ver realmente cómo han ido las cosas. Obviamente, si hablamos de golpe de Estado, yo considero que no es necesario que se venga otro golpe de Estado, porque no estamos a un nivel tan inestable como lo estuvimos hace unos años, pero sí estamos en un punto ahí medio caliente, ¿va? Ajá. Entonces, pues creo que dependería mucho ver realmente y decidir mucho, porque al final esto nos toca a nosotros, ¿verdad? Es nuestra decisión. ¿Qué es lo que realmente nos conviene? ¿Qué es lo que realmente funciona? ¿Y qué es lo que realmente, pues, esperamos que sí pueda llegar a ser un cambio para bien en lo que es el pueblo de Honduras, ¿verdad? Porque si seguimos, como les mencionaba, la historia es cíclica. La historia es cíclica, se repite. Si no aprendes lo que hiciste, te va a volver a pasar. Entonces, si no aprendemos, si elegimos siempre a los mismos, si siempre está esa gente ahí que ya sabemos que no hizo nada y vuelve a estar ahí, en nada estamos, ¿no? Entonces yo sí considero que al final depende mucho de nosotros que este país recupere, pues, más que su dignidad, ¿verdad? Su estabilidad, tanto política como económica. Está un poco difícil, pero sí se puede. Y realmente, pues, empezar a evitar este tipo de conflictos como el tema de hoy, ¿verdad? Que son llegar a un punto de quiebre tan grande como un golpe de Estado. Sí, no, claramente, Jorge. Creo que todos estamos en ese mismo sentir de que el golpe de Estado es lo peor que puede pasarle a una nación. Eso no es avanzar, al contrario, es retroceder.
Lo único que te diré es como, qué bueno, y la verdad es que nunca creímos que este podcast se alargaría tanto, la verdad. Creo que Sí, es más largo que tenido, pero te denota de algo. ¿Qué falta de información estamos? O sea, necesitamos este tipo de espacios para concientizar no a la gente, sino a nosotros mismos. Y nosotros siempre lo hemos dicho en todos los podcasts que hemos hecho, nosotros no le decimos a la gente qué es la verdad o qué es la mentira, sino que ellos se hagan su criterio a través de lo que escuchan. Y te lo digo, la verdad es que este podcast fue muy enriquecedor. Creo que de parte del Charre Podcast te agradecemos mucho, Juan, el hecho de que destinaras de tu espacio, destinaste casi 5 horas de tu tiempo para estar con nosotros. Creo que es cierto. Este podcast lo vamos a tener que subir en 2, si posible, cápsulas, en 2 o 3 cápsulas, pero te lo decimos, realmente para que te imagines, o sea, nosotros siempre lo hemos dicho, cuando el podcast se alarga mucho, es que el tema estuvo muy bueno. Ahora, te imaginas, estuvimos 5 horas. Sí, fue bastante, sí. Entonces, creo que tu aporte fue muy bueno. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por ilustrarnos. Yo pude estar realmente en el 50% del podcast, pero... Man, te pareces el primero, la historia de pero bueno, créeme que ahorita me voy con un gran... No, excelente. Entonces, igualmente, no sé si Eric también tiene algo que decir antes de irnos. Sí, lastimosamente se me desconectó un rato el internet, pero... problemas técnicos. Sí, pero... No, man, agradecerte. Vos sabés que a vos te comenté el proyecto del podcast. Creo que habíamos lanzado 1 o 2 episodios. Y cuando supe que eras historiador, man, yo dije, no, este man hay que traerlo al podcast. Este man es de aprovecharlo, pues. Y agradecerte, man, por poder estar aquí, por haber compartido, por habernos ilustrado, la verdad. Porque hay cosas que yo desconocía. Y ahora, pues, sabemos un poco más acerca de la historia de Honduras, man. Y esperamos volver a tenerte aquí con nosotros. No, muchísimas gracias. Al contrario, yo les agradezco a ustedes, ¿verdad? Por sus palabras y por haberme brindado este espacio también. Yo alegrísimo, ¿verdad? De poder hablar de historia, siempre es bonito. Sí. Uno se y más que todo, sí, eso sí, uno pierde la noción del tiempo y más que todo de una manera crítica como ustedes lo hacen. Yo, pues, lastimosamente no he escuchado todos los episodios que han sacado, pero sí he escuchado 3, si no estoy mal, y realmente me gusta mucho cómo manejan ustedes esto. Entonces, realmente les agradezco mucho que me hayan invitado y ya quedamos por cualquier otra invitación futura también, que no se alargue tanto. Yo aquí estoy para ustedes a la orden, para servirles. Gracias. Ojo, y desde ahorita te lo advierto, Jorge. Creo que entre los clips que vamos a empezar a subir, creo que tu cara es la que más va a aparecer, así que... va a ser tendencia. Como el Charre Podcast, no nos hacemos responsables de lo que ocurra después de... Nosotros no nos responsabilizamos por cómo la gente se comporte. Ahí sí la academia me funa, yo me la arreglo con ella, no hay problema. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Una disculpa a todos nuestra comunidad que nos escucha. Tuvimos muchos problemas técnicos, cortes de luz, problemas de estabilidad en nuestros equipos, pero siempre es muy grato saber que tenemos invitados tan especiales como el día de hoy. Y qué más decir que invitarlos a que se suscriban, compartan este video, que nos escuchen en nuestras diferentes redes sociales como el Charre Podcast. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram. Bueno, esperamos pronto estemos en Burger King como otros individuos. Pero bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Por cierto, antes de irnos, a la persona que puso el TikTok de mala calidad, tranquilo, ya vamos a mejorar en algún momento la imagen. Vamos a cortarlo. Agradecemos los comentarios. Agradecemos los comentarios de la gente. Sigan comentando en los comentarios de TikTok. Créanme que sí los leemos y tomamos la crítica como constructiva. Nunca nos van a dejar. Dale. Listo. Chao. Nos vemos.